Bueno, gracias Dani, gracias por la presentación. Me gustaría arrancar, si bien Dani ya me presentó, comentarles un poquito más sobre esta comisión solamente, no, sino también un poco sobre lo que hacemos y lo que vamos a ver hoy, que es el concepto de ergonomía. Vamos a trabajar sobre la resolución 886 del 2015, pero entiéndase que esto es introductorio. ¿Qué quiere decir que es introductorio? La idea de este seminario que vamos a estar dando, este pequeño curso, es que ustedes tomen la resolución, la entiendan, sepan cómo trabajar, sepan qué necesitan para poder desempeñar esta resolución, y obviamente no quiere decir que los conviertan ni en ergónomos, ni que van a salir de este curso diciendo, ya está. Esto es como toda nuestra profesión. Siempre tenemos que capacitarnos. Vamos a hacer esta introducción y ustedes pueden después hacernos las consultas que deseen, pero van a ver cómo completarla, cómo se gestiona, a qué está enfocada la resolución, cuáles son los principales puntos a los cuales quiere atacar esta resolución, cuál es la parte legal y normativa, qué equipos necesito, cómo completo el protocolo, cada cuánto lo tengo que hacer, quién lo tiene que firmar. Esas preguntas que nos hacemos ante la presencia. Ahora, la parte técnica específica de la resolución va a haber que hacerla cada uno y va a haber que introducirse mucho más en el concepto de ergonomía para poder entender cada uno de esos factores. Aclaro esto porque imagínense que el concepto de ergonomía es uno de los más amplios dentro de la carrera, es la adaptación del puesto de trabajo al trabajador, por lo tanto es un todo, por lo tanto tratar de poder explicar eso y tratar de asimilarlo en esta pequeña charla va a ser difícil. Esto va a servir mucho para orientarnos, sentar las bases y arrancar. A partir de esto van a surgir infinitas preguntas, pero con un sentido y una línea. Es un poco lo que decía Daniel, es una parte introductoria, lo que tratamos de hacer es que todas aquellas personas que estén interesadas en salir con el tema de ergonomía, en poder ponerlo en marcha, decir, bueno, a ver por dónde arranco. Se arranca por este lado. Así que bueno, la idea es que hagan las preguntas que quieran, todas las que podamos responder las vamos a responder ahora, todas aquellas que necesiten tal vez alguna respuesta un poco más detallada, tomaremos nota y después enviaremos la respuesta, así que Dani está ahí en el chat, gracias Dani por eso también, la verdad que es muy difícil si no estar en el chat y a la vez dar la presentación. Vamos a empezar un poquito con la presentación y el tema de los antecedentes. ¿Por qué vamos a hablar del tema de antecedentes legales? Porque la resolución, lo que intenta hacer la resolución 886, es darle un cuerpo, un formato a todas estas normativas, decretos, resoluciones que estaban un poco colgadas dentro de la legislación. Teníamos varios decretos, legislaciones, artículos, en fin, había mucho material, pero no estaba plasmado centralizado. Con la resolución 886 se arma este protocolo y de alguna manera se da una estructura, una columna vertebral al concepto de ergonomía, pero, quiero aclarar algo, está enfocada en algunos factores, en algunas enfermedades profesionales. Es mucho más amplio. Por lo tanto, vamos a tomar la 886 como la columna vertebral. A partir de acá se arranca cualquier investigación, cualquier plan de contingencia a nivel ergonómico. Empezamos con el decreto 658, en donde se aprobó el listado de enfermedades profesionales, entre ellos el trastorno musculoesquelético, que es uno de los principales fuertes y patologías que intenta la resolución cubrir, en algún punto tratar de remediar. Luego tenemos en el 2003, con la resolución 295, que se reconocen los trastornos musculoesqueléticos, los movimientos repetitivos y o levantamiento manual de carga. Se introducen factores de riesgo como estrés de contacto, térmico, vibraciones, movimientos rápidos, esfuerzos repetidos, posturas extremas, duración de trabajo, factores psicosociales, bajas temperaturas y fuerzas. Todos estos conceptos que vemos como factores de riesgo, la resolución, algunos de ellos los toma y los trata de plasmar, ¿sí? La idea es tratar de centralizarlos. En el año 2014 tenemos el decreto 49, perdón, donde incorpora el listado de enfermedades profesionales, las hernias inguinales discales y las varices primitivas bilaterales. Y luego, junto con la resolución 886, sale la resolución 3345, en donde se establecen límites máximos para la tarea de traslado, empuje o arrastre de objetos. Acá se considera la distancia a recorrer, el género, la frecuencia y la altura del agarre.
Toda esta resolución específicamente, la resolución 3345, es una de las que vamos a ver hoy en detalle, tratando de entender un poquito más de qué se trata. Veamos un poco en detalle qué es cada cosa. Un trastorno musculoesquelético, que es lo que se incorpora en el decreto 658, está relacionado con el trabajo y es una lesión de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílago, huesos o vasos sanguíneos de los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello o la espalda, que se produce o se agrava por tareas laborales como levantar, empujar o tirar. Todas tareas físicas. Son patologías que afectan directamente parte del cuerpo a nivel de las articulaciones y tiene algunas enfermedades conocidas como la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, entre otros. Los trastornos musculoesqueléticos se presentan en todos los rubros y aparecen cuando hay una sobreutilización de un segmento corporal. Es muy frecuente cuando se sobreexige la parte corporal. Ahora, cuando nosotros estamos en campo o de repente tenemos que entender dónde podrían estar estas lesiones habitualmente, por lo que está siguiendo la imagen que vemos a continuación, en donde son las partes de articulaciones, y son los dolores más frecuentes a los cuales nosotros podemos hacer foco y decir, me duele el codo. Y bueno, a ver, ¿podrá ser un principio de trastorno musculoesquelético? O tal vez ya lo tenga, hay que empezar a indagar, a investigar, tal vez hacer ahí con parte de medicina laboral, trabajar en conjunto y ver un poquito de dónde se genera. Ahora, cuando hablamos de trastornos musculoesqueléticos, lo que es importante es considerar que es un combo de distintas situaciones. Siempre muestro esta imagen y hablo de esta imagen porque creo que el secreto para poder solucionar o remediar o minimizar un trastorno musculoesquelético está en esta ecuación, para decirlo de una manera, en esta sumatoria, ¿no? El esfuerzo, la repetición, la postura y la falta de descanso. Estos 4 factores son clave al momento de generar un trastorno musculoesquelético. Yo tengo que trabajar con estos 4. Obviamente, a veces la postura es una condición, a veces la repetición es una condición, a veces el esfuerzo es la condición, y a veces la falta de descanso. El cúmulo de todo esto, si un orden en esto, podemos generar que un puesto de trabajo donde hay un esfuerzo, pero con bajas repeticiones, una postura cómoda y un descanso adecuado, no sea un problema. Cuando hay un movimiento repetitivo, bajar los esfuerzos, las posturas que sean lo más agradables posible y un buen descanso o buenas pausas, lo que podrían ser pausas entre medio de cada actividad, y lo que tenga que ver con postura, todo lo contrario, ¿no? O sea, tratar de que el esfuerzo sea mínimo, muy pocas repeticiones con un buen descanso. Todo esto, si nosotros podemos trabajar, ir sacando un lado y poniendo el otro, podemos lograr que el puesto no tenga ningún efecto contra la salud. Después, en el año 2014, con el decreto 49, se incorporan las hernias discales, mixtas y plurales. ¿Y qué es una hernia, básicamente? ¿Qué es lo que estamos viendo? Muchos sabrán lo que es, y otros lo vamos a decir un poco más claro a continuación con algunos ejemplos, pero es la fluctuación o salida ocasional o permanente de una víscera o tejido a través de un orificio. Disculpen, ahí está. A través de un orificio o defecto de la pared abdominal anatómicamente constituida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la parte visceral donde está toda la parte del intestino, está cubierta por una membrana que es el continente, quien lo contiene. Cuando se genera una fisura, una rotura por un esfuerzo o algo que sobreexigimos, o tal vez un mal movimiento, esa rotura de la pared lo que genera es una protrusión y ocasionalmente una salida de la víscera. ¿Sí? Esta salida de la víscera, obviamente que deja de estar contenida la parte visceral, generando un riesgo en sí, y termina teniendo un riesgo mayor aún, no solamente por la exposición de la parte visceral, sino también por la dolencia, y que ese tejido fisurado que lo contiene empieza a agrandarse cada vez más con los esfuerzos. La única solución para este tipo de heridas es quirúrgica, ¿no? O sea, hay que hacer una operación, quirúrgicamente volver a reconstituir esa pared abdominal que está dañada. Como les decía, se produce por el aumento de la presión intraabdominal o un esfuerzo que crea una discordancia entre el continente y el contenido, y eso genera la rotura. Acá tenemos distintos tipos de hernia. En relación a dónde se genere, es en donde vamos a tener la fluctuación. La fluctuación la vamos a ver de la siguiente manera: una pequeña bolita, más grande, más chica en relación al tipo de hernia. Obviamente que la idea es identificarla, pero más allá de identificarla es por el tipo de movimiento, ¿no? Es donde podemos localizarla. Otro tipo de hernia distinta, pero que también es hernia porque hay una fluctuación, es la hernia discal lumbosacral.
¿Qué quiere decir esto? En la parte de la columna vertebral, en el núcleo pulposo, que es la parte blanda que une las vértebras, por una compresión, por un esfuerzo, se genera la fluctuación o salida ocasional de este tejido, esta parte blanda del núcleo pulposo, y genera más de los dolores. Se genera porque presiona sobre la raíz nerviosa, de la parte de la médula, al lado pegado por la columna, además de los dolores, genera distintas lesiones a nivel de movimiento, puede llegar a generar hasta alguna parálisis en alguna de las extremidades, puede llegar, o ambas, dependiendo de dónde esté presionado. Vamos a ver cómo se ve. Normalmente la fluctuación se ve de esa manera y ahí lo que vemos en el disco, la hernia discal, vemos que presiona directamente sobre la membrana y eso es lo que genera el dolor. Esto se puede presentar por varias cuestiones. Hay una cuestión genética, hay una cuestión eh, asociada con la edad, hay una cuestión también por el esfuerzo. Muchas veces creemos, bueno, no hago esfuerzo, entonces soy menos propenso. No, no es tan así, porque el sedentarismo también genera que el movimiento no se genere entre medio de las vértebras y al no haber movimiento también se generan como que las vértebras se secan, se empiezan a endurecer y eso también genera una mayor cantidad de posibilidades de una hernia ante un primer movimiento o esfuerzo que uno realice. Entonces, todo en su justa medida. No existen los extremos, acá tenemos que buscar un centro. Si las actividades en las cuales realizamos son con mucho esfuerzo, la tarea opuesta va a ser descanso, ¿no? La quietud. Si la tarea es sedentaria, necesitamos contraponernos con alguna tarea dinámica, con una tarea de actividad. ¿Por qué? Porque en ambos casos voy a estar expuesto. Acá lo que vemos con rotura, acá vemos un disco sano y un disco dañado, donde vemos la hernia que directamente presiona sobre una parte de la columna nerviosa, en relación a donde esté presionando, donde vamos a tener el dolor. Otra de las patologías que se incorpora en el decreto 49 son las varices. Las varices son dilataciones venosas que se caracterizan por impedir que la sangre retorne en forma eficaz al corazón y insuficiencia venosa. Se producen por una alteración de la válvula venosa que al no cerrar como es debido hace que la sangre se acumule en las venas haciendo que se dilaten. Independientemente de la varice como afección, que lo vemos a continuación, que es lo que se genera, esto tiene un gran riesgo de hemorragia, ¿sí? A nivel importante que cualquier roce, es más, me ha pasado, en mi experiencia, que en un salón de venta de una automotriz, una persona, un vendedor, tenía varices y se lastimó con la hebilla del cinturón cuando fue al baño y tuvo una hemorragia bastante importante simplemente por haberse rozado la varice. Entonces, no es algo menor, es algo que es medio tabú, que la gente normalmente no lo cuenta, es algo que no se declara, pero hay varias cuestiones a tener en cuenta con respecto a la varice y los cuidados que hay que tener. Lo primero tenemos que tratar de evitar. ¿Cómo tratamos de evitarla? Bueno, lo primero que les muestro es, en la parte superior vemos una vena sana, una vena normal. Y en la parte de abajo, una vena varicosa. Lo que ven esa válvula es la que comprime. Cuando comprime, impulsa la sangre hacia el corazón. La vena es el retorno de la sangre. La arteria lleva la sangre al cuerpo y la lleva a través del bombeo del corazón. Como para volver no hay un bombeo, no existe el corazón, estas válvulas son las que la van bombeando y están ubicadas a lo largo de toda la parte venosa, la cavidad venosa, y van empujando la sangre. Cuando uno está mucho tiempo quieto, el cuerpo detecta que hay cero actividad. Por lo tanto, estas válvulas, ¿qué tienden a hacer? Tienden a relajarse. Cuando la válvula se relaja, el corazón igual sigue bombeando. Al seguir bombeando sangre se empieza a generar cúmulos y la vena se empieza a dilatar. Por eso el caso de las varices está asociado a la bipedestación, posiciones de pie donde hay una carga, hay una tensión, pero al no haber movimiento y no haber relajación de las extremidades, genera esta dilatación de la vena que cuando la válvula se empieza a dilatar y no empieza a cerrar como corresponde, la vena se empieza a inflamar y genera una vena varicosa. Acá lo vemos un poco más en detalle. Vemos una vena normal, en donde se va generando estas compresiones y se va impulsando la sangre hacia el corazón. Y lo que vemos del otro lado es una vena varicosa, donde ya quedó abierta esta válvula. Por más que trabaje, ya no cierra, no comprime. Y obviamente tenemos el riesgo de que si dilata las paredes de la piel se empieza a afinar y genera mayor riesgo de hemorragia. En la resolución 886
lo que se trata de sistematizar son todas estas patologías que acabamos de ver, ¿no? Se logra sistematizar y facilitar la evaluación de las condiciones de trabajo que contribuyen al desarrollo de trastornos musculoesqueléticos, hernias inguinales directas, mixtas y crurales, hernia discal lumbosacra, con o sin compromiso radicular que afecte a un solo segmento coronario y varices primitivas bilaterales. Entonces, yo mi pregunta es, ¿cuánto queda fuera de la resolución? Un montón. Hoy no hablamos de factores psicosociales que están también relacionados con los conceptos ergonómicos. No tocamos mucho lo que tenga que ver con factores sociales, dentro, más allá de los psicosociales, los factores sociales, el entorno. Muchos otros factores que, si bien los trabajamos por otras resoluciones, que pueden ser el ruido, que puede ser la iluminación. Cuando hablamos de ergonomía, hablamos de una palabra más allá de la afección, que es lo que estamos viendo acá, hablamos mucho de la palabra confort. Y cuando hablamos de la palabra confort, hablamos de algo que es la percepción, porque el confort no es el mismo para todos. Entonces, cuando vemos en la parte ergonómica que buscamos el confort o la satisfacción del trabajador en el puesto, es muy complicado cubrir todos los parámetros, ¿no? O sea, es muy difícil lograr satisfacer a todo. Esto es el típico ejemplo del aire acondicionado en una oficina, en donde tal vez tenés el aire acondicionado y tenés personas que se mueren de calor y otras que se mueren de frío en el aire acondicionado, y es muy difícil complacerlos a todos. Entonces, hay distintas cuestiones que tenemos que buscar un centro, un equilibrio. Pero la idea de la resolución es buscar, primero, evitar todas aquellas enfermedades profesionales o estas patologías que les acabo de nombrar, que son directamente asociadas con cuestiones ergonómicas. Y luego tratar de favorecer, no tanto con el protocolo, pero sí adicionándolo al protocolo, otros distintos métodos. Hoy el tema de los riesgos psicosociales ya no son algo tomado a la ligera en alguna empresa de primer mundo o una empresa multinacional. Ya hoy es algo que se nota en forma directa en el trabajador, no solo en el rendimiento, sino también en el grado de satisfacción y el compromiso que tienen ellos mismos con la empresa. Entonces, hay que tratar de trabajar también esos factores. Vamos a entrar un poquito de lleno a la resolución. Veamos también ¿de qué se trata un poco esto de la resolución? Cómo lo plantea? La resolución se plantea en 4 planillas, básicamente. En la planilla número 1, lo que vamos a hacer es identificar el factor de riesgo. Esto es una identificación básicamente visual. Vamos a ir a campo, vamos a estar frente al puesto de trabajo y vamos a tener que visualizar todos aquellos factores de riesgo presentes. Claro, la resolución, ahora lo vamos a ver a continuación, ya me estandariza algunos factores de riesgo que van a estar presentes. Y esos factores de riesgo que me está estandarizando la resolución, o sea, el protocolo, están asociados a lo que acabamos de ver, a estas enfermedades profesionales. Tratando de reducir los trastornos musculoesqueléticos, las varices, las hernias, tratamos de apuntar a esas enfermedades, a esa patología, es donde están identificados los riesgos. Ahora después vamos a ver cómo lo identificamos, porque la resolución tiene un concepto, una parte que es bastante, no digo complicada, pero sí que hay que prestar mucha atención, que es el tema de la trazabilidad, cómo hacemos la continuidad con cada puesto, porque lleva muchas planillas, lleva mucho orden, y si uno se pierde en cuanto a la numeración, a la identificación del puesto, de la tarea, termina siendo un descontrol de planillas, de hojas por todos lados, y después acomodarlo suele ser muy difícil. Una vez que terminamos de identificar los factores de riesgo, vamos a pasar a la planilla número 2, que es una evaluación inicial de los factores de riesgo. ¿Por qué hablamos de evaluación inicial? Porque es una evaluación que tiene la misma metodología que tiene la planilla número 1, que es marcar si está presente o no está presente determinada condición. Hasta el momento yo no estoy evaluando en forma directa con una aplicación de un método, sino que estoy tomando una grilla en donde tengo un pasa no pasa, para llamarlo de alguna manera, y voy evaluando si existe o no existe. Como las resoluciones que hoy tenemos nosotros tienen límites, cuando la resolución detecta que se supera el límite, automáticamente me dice que el puesto es no tolerable, pero mientras esté dentro de esos valores, me recomienda si puede ser tolerable o no, pero nunca me da un valor certero, ¿no? Siempre me dice que si alguno de los resultados que están asociados a esta evaluación inicial genera dudas o genera la presencia, tengo que evaluarlo con algún método específico para poder ponderar. Porque básicamente la resolución lo que intenta es darle un valor. Y los valores van a estar divididos en 3, ¿no? En tolerable, no tolerable y directamente con cambio
al instante, ¿no? Con riesgo directo y asociado con que hay que hacer un cambio inmediato. El no tolerable podemos llegar en ese momento a ver cómo lo mejoramos. Hay un riesgo, pero está dentro de los valores preestablecidos, pero hay que mejorarlo. Una vez que terminamos de hacer la planilla número 1, la planilla número 2, la evaluación de riesgo complementaria, que vamos a ver, esté tranquilo que esto es una pequeña introducción, ahora vamos a ver cada uno de los puntos. La evaluación de riesgo con los métodos para evaluarlos, vamos a pasar a la planilla número 3. Ahora, ¿siempre tengo que pasar a la planilla número 3? No. Siempre que haya algo que mejorar. Porque la planilla número 3 es identificar qué medidas preventivas generales y específicas son necesarias para prevenir los riesgos que están arriba, los que acabo de detectar. Todos aquellos riesgos que me van a generar alguna patología o alguna afección, están fuera de la norma, yo necesito mejorarlos. Ahora, la resolución me dice, bueno, ¿cómo los vas a mejorar? ¿Cuál va a ser tu plan de acción? ¿Cuál va a ser tu plan de ergonomía para mejorar esas condiciones? ¿Vas a hacer alguna medida específica en lo relacionado a ingeniería que podría llegar a ser modificar un puesto de trabajo, alturas, en fin? ¿O vas a hacer una medida administrativa que vas a reducir la jornada laboral para que la exposición sea menor? O tal vez sea solamente algo preventivo y general que esté asociado a una capacitación, porque el problema está en el levantamiento manual de carga y está asociado a que lo están realizando mal. Todas estas cuestiones tienen que quedar registradas en la planilla número 3. Cuando uno termina de registrar todas las medidas que va a implementar, recién ahí va a haber el seguimiento de esas medidas correctivas. Quiere decir que yo tengo que de alguna manera controlar que todas aquellas medidas que se hayan que se hayan especificado en la planilla número 3, se hayan implementado. En la planilla número 4 lo vuelvo a evaluar. No, no es que lo vuelvo a evaluar. Digo si se justificó, o sea, si se realizó esa medida. Pero el proceso no termina simplemente con la realización. Obviamente que después tengo que justificar que esa medida, en este caso ahora, no tenga más riesgo. Después les voy a explicar cómo hacemos el circuito de la alimentación de este plan integral de ergonomía, que básicamente la conjunción de todas estas 4 planillas, más la evaluación de riesgo, más las mejoras aplicadas, hace al llamado plan de ergonomía, ¿no? El plan de mejora de ergonomía. Pasemos un poquito a lo que es la planilla número 1. Primero que es, como le decía, es la identificación de los factores de riesgo y cómo se genera. Primero, hay 2 instancias para poder generar. La podemos hacer por puesto de trabajo, que es cuando los trabajadores realizan la misma tarea durante la jornada de trabajo y las condiciones son todas similares. Yo no evalúo al trabajador, sino que evalúo el puesto para una media. Tomo la resolución y me fijo los valores asociados a esa resolución. La otra forma de evaluarlo sería por trabajador. Primero, cuando el trabajador realice tareas de características y condiciones diferentes. O sea, cuando yo veo que el perfil o el perfil de los trabajadores son muy distintos, entonces yo tengo que evaluar porque el puesto no me está dando los mismos resultados para un tipo de persona que para otro tipo de persona. Hipotético caso, una persona de 2 metros con una persona de 1,50 m. Es muy distinto cómo aplica el concepto de posturas tal vez para ambos dos. Entonces los tengo que evaluar por separado. Otra forma, otra condición por la cual tendría que evaluarlo por trabajador sería cuando el trabajador denuncia alguna de las enfermedades señaladas arriba. O sea, las enfermedades señaladas arriba son aquellas que hablamos recién, que son las enfermedades como trastornos musculoesqueléticos, como podría ser también una varice, una hernia. Todas esas enfermedades ya automáticamente voy a tener que evaluarlo por separado. ¿Por qué? Porque, como también dice el punto número 3, cuando el trabajador manifiesta una enfermedad temprana, algo que se haya desarrollado o es habitual, ¿no? Desde la tarea, necesito tomar otro criterio para evaluarlo. No puedo considerar la legislación tal cual, porque la legislación tiene valores para una media y una comunidad sin afección, ¿no? Una comunidad libre de dolencias. Cuando hay una persona que tiene una capacidad reducida o de repente tiene una dolencia, ahí ya el trabajo es distinto y ahí forman participación directa al médico laboral o el experto en ergonomía, a nivel del concepto de mejoras ergonómicas, ¿para qué? Para poder darle sustento al valor que voy a utilizar como media, ¿no? ¿Por qué digo que la persona ahora no puede levantar más 25 kilos y puede levantar 15? Bueno, tiene que haber algún sustento a nivel capacidad, puede haber hecho algún examen fisiológico a la persona, determinar qué grado de incapacidad tiene, todo eso ya es con otros estudios. Por eso se pueden hacer por separado.
La planilla es la siguiente. Yo lo que hice fue separar la planilla en dos instancias, ¿sí? En la parte de arriba, esto está todo en uno, pero en la parte de arriba de la planilla es un poco la identificación tanto de la empresa como del puesto que voy a evaluar. Y en la parte de abajo, que vamos a ver a continuación, está asociada con los riesgos, las tareas y la valoración. ¿Por qué lo separé? Porque esto parece algo simple de completar, pero para mí el secreto de poder tener un estudio ordenado está acá. Tenemos que ser muy claros en cómo vamos a identificar. Primero, el área y sector en estudio. Y siempre, si estamos en un área y un sector, llamarlo del mismo modo. Luego, los distintos puestos de trabajo que están dentro de ese área y sector que voy a evaluar. Y después, importante, en lo que me corresponde a mí, ¿no? Lo que yo creo es que si hay un procedimiento de trabajo escrito. Eso es fundamental para ese puesto de trabajo. Y si está capacitado en ese procedimiento. Cuando hablamos de capacitación, no estoy hablando de capacitaciones generales. Estoy hablando si está capacitado. ¿Hay un procedimiento? Sí. ¿Hay un registro de capacitación del trabajador sobre ese procedimiento? ¿Conoce el trabajador que estoy evaluando el procedimiento? Esa es un poco la pregunta. Arriba ahora ver que dice el número de trabajadores, es porque, como les comentaba, como se puede hacer, el puesto se puede identificar por persona o se puede hacer en forma general, el puesto en sí, independientemente de la cantidad de gente que trabaje, colocaré el número. Abajo dice el nombre de los trabajadores, y en este caso digo, si es uno o dos trabajadores, yo puedo completarlo en forma directa acá. Si no, lo que puedo hacer es colocar, se adjunta nómina, y a continuación de la planilla número 1, mismo puesto de trabajo, adjuntar la nómina de los trabajadores que están expuestos a esa tarea, a ese puesto, ¿sí? Ponen como un complemento. Colocan ahí, se adjunta nómina. Después tenemos si hay manifestación temprana y ubicación del síntoma. Como les comentaba, si yo lo evalúo por persona, porque hay un caso particular, ahí voy a colocar que sí y voy a colocar dónde está ubicada esta manifestación temprana. Hasta el momento no tengo mucho más información que eso, porque estoy evaluándolo. En la parte de arriba no lo nombré, pero son los datos directamente de la empresa que van a ser, que van a acompañarnos durante todo el protocolo. Pero esta parte de acá es fundamental porque es el seguimiento para las planillas número 2, que son todas iguales, las tareas van a ser la misma, y si no identifico bien el área y el puesto, va a ser muy difícil después localizar. Como les decía, ¿cómo vamos a continuar con la identificación? La identificación de riesgos, yo voy a habilitar acá el cursor, en un segundo, encuentro acá. Permítanme, a ver, esto lo voy a borrar, que lo había escrito antes, voy a marcar el lápiz, así les voy mostrando cómo lo voy haciendo yo. Lo primero que tenemos que determinar son las tareas. ¿Qué es la tarea? Un puesto de trabajo, un puesto en sí, como lo miro, está compuesto por distintos periodos o ciclos internamente. Esos ciclos son tareas. Imaginemos un caso del mecanizado con un torno. Tenemos la primera tarea que tal vez sea ir a buscar la materia prima o la materia a mecanizar, el proceso de mecanizado y el último paso sería el retiro del material ya mecanizado y llevarlo a un lugar. Esas serían las tareas. Las tres tareas las hace la misma persona. Está asociada al mismo puesto, pero están separadas porque son distintos procesos. Es un todo, que lo voy a evaluar como un todo, pero lo voy a independizar cada uno porque no podría, si no medir en el mismo momento, tres tareas iguales, hacer, por ejemplo, el levantamiento manual de carga. Tengo que hacerlo por separado. Una vez que yo identifico las tareas, voy a redactar simple y resumido de qué consiste la tarea. Tarea número 2, y lo redacto, ¿sí? Voy a redactar donde estoy marcando con verde, la redacción. ¿Se ve lo que estoy marcando ahí en la pantalla? Sí, sí, se ve perfecto, Cristian. Bien. Una vez que terminen de redactar, para empezar visualmente en campo a identificar qué es lo que se realiza, qué factor de riesgo está presente en cada. Por ejemplo, en la tarea número 1 está presente el levantamiento, está presente el transporte, porque lo que levanta lo lleva, lo traslada. No hay bipedestación, es medio difícil que haya bipedestación y a la vez haya transporte, o sea, es como medio contradictorio, ¿no? Camina y a la vez está quieto, hay movimiento, hay posturas, vamos a notar posturas, hay vibraciones, si las hubiese, confort térmico y estrés de contacto. Estos son todos los factores de riesgo que voy a evaluar. Supongamos la tarea número 2, tenemos empuje y arrastre, ¿sí? Tenemos la parte de postura que se repite, tenemos en este caso estrés de contacto, ¿sí? Y en la tarea número 3 volvemos a tener empuje, levantamiento manual, no tenemos transporte, tenemos en este caso también empuje y arrastre,
Acá tenemos mi estación. Bueno, así más o menos lo vamos completando. Acá tenemos, de este lado, como pueden ver, tenemos en esta parte de acá lo que es tiempo total de exposición al factor de riesgo. El tiempo total es la sumatoria de todos estos pequeños tiempos. Por ejemplo, en la tarea número 1, ¿cuánto tiempo está la persona levantando? Mirá, la persona levanta, esta tarea la hace 3 veces al día y tarda 5 minutos. Ah, bueno, entonces está 15 minutos. Lo marco en rojo, pero no va marcado ahí, ¿eh? ¿Y cuánto está en la tarea número 1? No, esto es rápido, solamente lo hace 3 veces al día y está, no sé, 2 minutos. Ah, bueno, listo. 6 minutos más. Perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo está expuesto en la tarea completa a este riesgo? Listo, 21 minutos. Este es el tiempo que la persona está realizando el levantamiento. Bueno, y empuje y arrastre, no, esto lo hace 5 minutos al día. Y acá, no, acá lo hace 10, porque lo lleva 2 veces, listo, 15 minutos. Puede ser más, puede ser menos, perdón, para dibujar con el mouse me complica un poco, no tengo muy bien esa parte. ¿Se entiende? Y así van colocando el tiempo. Ahora viene una pregunta que es algo muy común. Si el puesto tiene más de 3 tareas, ¿qué hago? Bueno, si el puesto tiene más de 3 tareas, lo primero que les voy a recomendar es no editar esto. Es un protocolo, está estandarizado, entonces la idea es que sumen otra planilla número 1, en donde la segunda planilla número 1, acá en lugar de decir 1, va a decir 4, y acá en vez de decir 2 va a decir 5, y acá va a decir 6, ¿sí? Y ahí van agregando. Ah, y el tiempo total, ¿qué lo hago? ¿Por planilla? No, el tiempo total es el cúmulo de todas las tareas, de las 6 tareas si hubiese 6 tareas. Si acá está 15 en la 1, 6 en la 2 y está en la número 5 otros 5, listo, serán 26 minutos. Y lo repetiré en la hoja número 2. Acá siempre va el tiempo total, sumatoria de tiempos. Y voy a tener dos planillas, número 1 con la tarea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así les va a mantener un orden. ¿Por qué? Porque si ustedes agregan acá, lo editan, después van a tener que también editarlo acá, porque esta van a empezar a agregar filas en la parte de nivel de riesgo, y ya no les va a quedar prolijo, ¿sí? No se va a entender. Esta parte que acabo de marcar recién, que es la parte de nivel de riesgo, no la puedo completar en la primera instancia. Yo no puedo completar esta tarea, esta parte no la puedo completar ahora, porque yo no evalué todavía. Yo identifiqué. ¿En qué momento voy a colocar esta nivelación? Cuando termine la nivelación, después de hacer la planilla número 2 y las evaluaciones de riesgo correspondientes a cada uno. ¿Cómo las voy a evaluar? ¿Cuál va a ser la ponderación? La ponderación va a ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. 1 es tolerable, 2 requiere modificación y 3 es no tolerable. Después lo vamos a repasar. Esperen que voy a borrar todo esto. Ahí estamos. Y vamos a continuar con la presentación. Vamos a pasar a la planilla número 2. Es la evaluación inicial, y lo recalco, inicial de factores de riesgo. Se completa la planilla que corresponde de acuerdo a los factores de riesgo identificados en la planilla número 1. ¿Por qué digo esto? Si en la planilla número 1, para la tarea número 1, yo solamente tengo 3 riesgos identificados, yo voy a colocar solamente la planilla número 2 correspondiente a ese riesgo. Por ejemplo, si yo tuviese levantamiento manual de carga, transporte y postura, para la tarea número 1 voy a tener únicamente la planilla 2A, la planilla 2C y la planilla 2F para esa tarea. Si de repente tengo otro riesgo, sumaré otro riesgo. No coloco una planilla 2C, una planilla 2B en blanco. No hace falta. Solamente coloco las planillas que corresponden y están presentes los riesgos. Cristian, consulta. Sí. Tenemos dos preguntas del chat. Una es Sabrina, que pregunta si donde se ponen minutos pone un porcentaje, como por ejemplo 20%. Para poner porcentaje tenés que establecer cuál es la jornada. Bien. Y Porque la si no otra, está claro cuál es la jornada laboral, podría malinterpretarse en que pueden ser 8, podría ser una jornada laboral que tenga horas extras contempladas o una jornada laboral reducida. Si vos pones minutos, va a ser más fácil asociarlo, pero lo podés hacer también por porcentaje. No es que no se pueda, pero tenés que dejar bien claro cuál es la jornada. bien, y la otra pregunta es de Ana. Ana Ruiz pregunta, ¿el tiempo es por ciclo de tareas o por día de trabajo? Por día de trabajo.
Es la Bien. sumatoria de todos los ciclos que estén en el día. Bueno, y la última de Karina dice, si hago dos planillas, en la primera va el total de las tareas y en la segunda el total de las 6. No, en las dos va al mismo tiempo. Es la sumatoria de las 6 tareas. No importa, o sea, no va en la planilla número uno, si hacemos la tabla, pongamos que tengamos dos. En la hoja número uno de la planilla número uno tardo 15 minutos y en la planilla también uno, pero en la hoja número 2 tardo 10. No pongo 15 y 10 por separado. En las dos voy a tener que poner los 25 minutos, porque es el factor de riesgo a eso total, toda la jornada. Es un único valor. Que lo tenga que colocar en dos planillas es porque no me alcanza o por una cuestión de prolijidad, pero el tiempo es total. No por esas 3 tareas, sino por todo el día. Perfecto. Bueno, gracias, Cristian, y gracias a las chicas por las preguntas, ¿eh? No, de nada. Bueno, como le decía, vamos a usar y vamos a completar solamente las planillas número 2 correspondientes al riesgo presente. Las planillas son las que vemos a continuación, que las repetimos recién, que levantamiento y descenso manual de carga, empuje y arrastre, transporte manual de carga, bipedestación, movimiento repetitivo de miembros superiores, siempre son miembros superiores nada más, por la duda, postura forzada, vibraciones de conjunto mano-brazo y de cuerpo entero, confort térmico y estrés de contacto. Ahora, ¿cómo se completa esto? Bueno, la planilla número 2, pues esta es la parte que vamos a completar en cuanto a la evaluación, ¿no? Inicialmente en la parte de arriba tiene una especie de cabezado que hace mención al puesto de trabajo, al sector y área de trabajo y a la tarea que estoy evaluando. Quiere decir que voy a poner, por ejemplo, producción, estoy evaluando el sector de producción, el puesto mecanizado, entre paréntesis puedo poner torno revólver, y tarea número 1. Puede ser que del mismo puesto y del mismo sector tenga también tarea número 2. Y que tenga del mismo tarea número 3. Eso va a variar, pero siempre va a ser en relación a la tarea, al sector, área y puesto. ¿Cómo completamos esto? Esto es muy parecido a lo que acabamos de ver recién. Yo completo con un tilde o completo con una cruz, en donde está presente esta condición. Por ejemplo, yo tomé un ejemplo y vamos a trabajar con este ejemplo únicamente, que es la planilla 2B, que es la planilla de empuje y arrastre manual de carga. Entonces, ¿qué me dice esta planilla de empuje manual de carga? Divide en dos pasos. El paso 1 es un paso genérico. Me dice, primero, si se realizan diariamente tareas cíclicas con una frecuencia mayor o igual a un movimiento por jornada, si son esporádicas, consignarlo. Acá ya lo puse adrede porque es medio contradictorio. Si a mí me dicen, con una frecuencia mayor o igual a 1, movimiento por jornada, automáticamente ya tengo que poner un sí, porque si yo relevé que el riesgo estaba presente es porque mínimamente una vez hace un empuje de arrastre. O sea que el concepto de que sea algo cíclico o algo esporádico, esporádico está hablando ya en la semana. Si lo mueve una vez por semana y no lo mueve más. Si lo mueve diariamente, mínimamente una vez, lo voy a marcar como que sí. Después el trabajador se desplaza empujando y arrastrando manualmente un objeto recorriendo una distancia mayor a 60 metros. Estas son las condiciones. Es como que acá me empieza a encuadrar en dónde, en la legislación. ¿Qué legislación utilizamos para empuje y arrastre? La resolución 3345 del 2015. Entonces, ahí tengo parámetros. Y lo que hace este protocolo es, toma los puntos críticos de esta resolución, los coloca como límites y empieza a preguntarte si estás dentro o fuera. Entonces, recorres más de 60 metros. Y la última pregunta es, en el puesto de trabajo, ¿se empuja o arrastra cíclicamente objetos, bolsones, cajas, muebles, máquinas, etcétera, cuyo esfuerzo medido con dinamómetro supere los 34 kilogramos? Ya para esta instancia estoy en campo y necesito medir. Ya no es más visual. La planilla número 2 es con equipo y con relevamiento. Necesito ya no solamente ser algo de apreciación del puesto, sino que necesito medir. Y acá lo que voy a hacer es identificar lo que tengo y lo que no tengo. Este último lo voy a marcar porque quiero explicar un poco la condición. ¿Qué pasa? Si todas las respuestas son no, si yo hubiese marcado todas mis respuestas de este lado, directamente, aunque lo haya una presencia, al yo decir, mira, sí, lo empuja, pero empuja una vez por semana, entonces es un no, porque es algo esporádico. No, recorre 1 metro, lo marcaría acá.
No, levanta, no sé, la fuerza que hace es 13. Como todo es no, directamente lo que me dice es que el riesgo es tolerable. El riesgo es tolerable. Al ser tolerable, es un riesgo 1. Pero me dice, si alguna de las respuestas que colocamos en la parte superior de 1 a 3 es sí, tengo que continuar con el paso número 2. Pero si la respuesta 3 es sí, además, se debe considerar que el riesgo es directamente no tolerable. Por lo tanto, ya directamente esta condición, en este caso, me marca que es un 3. Riesgo 3. Voy a ir a la planilla número 1 y para esta tarea voy a poner 3. Debiendo solicitar mejoras en tiempo prudencial. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, ¿qué pasa con este 34 kilogramos fuerza? Es como para el levantamiento de los 25 kilogramos. Es el límite. No está, la resolución nos permite levantar o empujar en este caso más de 34 kilogramos fuerza. ¿Sí? Entonces es un límite. ¿Cómo continuamos evaluando? Suponemos que tenemos esta condición que les comentaba acá. Vamos a pasar al paso siguiente. ¿Sí? En el paso siguiente, en el paso 2, tenemos algo un poco más detallado. Acá me dice ya directamente, un poco más fino, me dice, se empuja el objeto rodante, se requiere un esfuerzo inicial medido con un dinamómetro mayor o igual a 12 kilogramos fuerza. Lo mismo para tirar. El objeto para tirar, ¿se necesita una fuerza inicial medida con dinamómetro de 10 kilogramos fuerza? O sea, ahí estamos hablando también de géneros, ¿eh? Ojo con eso porque la resolución lo identifica. Me identifica que si el objeto rodante es empujado o arrastrado con dificultad, si el objeto rodante no puede ser empujado y arrastrado con ambas manos, si el movimiento de empujar o arrastrar y el esfuerzo inicial requiere ser mantenido significativamente una vez puesto en movimiento el objeto, si el trabajador empuja o arrastra el objeto rodante haciéndolo con una sola mano, y si hay alguna manifestación temprana. Este punto final que vemos acá lo van a ver en absolutamente todas las planillas número 2. Es por si hay alguna manifestación temprana, declararla en esta planilla también. Ahora, si alguna de todas estas está presente, me dice que si todas las respuestas son no, estoy otra vez en este caso, puedo decir que es tolerable, o sea, que este ya segundo paso de la planilla número 2 me lo arrojaría, aunque en el de arriba, menos el número 3, o sea, menos la de 34 kilogramos fuerza. Si alguna de las otras dos hubiese puesto que sí, pero en esta instancia todas son no, puedo considerar todavía que el puesto es tolerable. Pero si alguna de estas, cualquiera, es un sí, tengo que realizar una evaluación de riesgo porque no puedo presumir al existir esto que estamos en una condición tolerable del puesto. ¿Sí? Ahora, que no estemos en una condición favorable o tolerable del puesto, no quiere decir que después no me dé uno, porque puede ser que esto es un valor asociado a una distancia, después lo vamos a ver, a una distancia, a un recorrido específico, y que tal vez nosotros estemos hablando de que acá hacemos 12 kilogramos fuerza, pero para la distancia que recorremos, está bien, es lógico. Por lo tanto, tal vez me dé un 1 después de la evaluación, pero lo tengo que justificar. ¿Y cómo lo voy a justificar? Con un método de evaluación. El método va a estar basado en la 3345, que es la resolución que para nosotros tiene validez en cuanto a valores límites tolerables. ¿Sí? Esto en cuanto a completarla. Entonces, directamente, perdón, vamos a eliminar todo esto, directamente sobre esta misma planilla vamos completando paso a paso. Siempre dentro de la misma planilla número 2. Todas las planillas se completan con la misma metodología, todas las planillas tienen la misma consideración, ¿sí? Que si todo es no, es tolerable, y si Cristian, perdón, quedaste silenciado. alguno me silenció, ¿no? Ahí estoy. ¿Ahora? ¿Estamos? Bien. Le decía que todas las planillas, la 2A, la 2B, la 2C, la 2, todas, la 2F, tienen todas estas condiciones, tanto en el paso número 1 como en el paso número 2. Ahora, vamos a pasar en esta instancia, voy a terminar esto, vamos a pasar ahora a la evaluación de los factores. Entonces, una vez que yo hice esta evaluación inicial, que simplemente fueron marcar con cruces, yo no puedo directamente ahí determinar, más que si supera los niveles críticos, no puedo determinar si está bien o está mal el puesto. Entonces tengo que hacer una evaluación de factores de riesgo. ¿Cómo debemos evaluar? Cuando la evaluación inicial de factores de riesgo de la planilla número 2 obtenga que el nivel de riesgo es no tolerable, quiere decir que no es 1, el resto es no tolerable, porque no puedo determinar de otra manera, tengo que hacer una evaluación de riesgo complementaria.
¿Quiénes deben de realizarlo? Nosotros, ¿no? Un profesional con conocimiento en ergonomía, entiéndase a un profesional experimentado y debidamente capacitado que certifique su conocimiento en materia ergonómica. Porque todos los métodos para evaluar que vamos a utilizar son de la resolución de nuestra ley, de nuestra legislación. Son resoluciones que pueden ser el 295, el 3145, el decreto 49, son todos métodos que están dentro de nuestra legislación. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esta evaluación. No quiere decir que vamos a hacer un diagnóstico del paciente o del trabajador, ni mucho menos hacer una evolución de la patología que tenga, sí del método del puesto, de la evaluación en sí, objetivamente, ¿sí? Una vez que terminamos de hacer esta identificación y esta evaluación, vamos a determinar cuáles son los métodos. Entonces, la evaluación de los factores de riesgo podemos realizarla con los siguientes métodos. Primero, se va a utilizar el método de evaluación citados en el anexo 1 de ergonomía de la resolución MTESS 295, que es el nivel de actividad manual, el NAM, que es para movimientos repetitivos, las tablas de método de levantamiento manual de carga, que son 3 tablas, que es el LMC, y además tenemos la resolución de la SRT 3345 del 2015, que es empuje, arrastre y transporte de carga, parámetros que no está escrito acá, pero parámetros del decreto 49 para hernias y varices, y el método reconocido internacionalmente. ¿Qué dice la resolución? Dice que si no hay un método nacional acreditado, certificado, recomendado por la SRT en este caso, podemos tomar algún método reconocido internacionalmente. Yo le puse algunos de ellos. El RULA, el REVA, el OWAS, el SPUC y Cirielo, entre otros. RULA, REVA y OWAS son asociados a la parte postural. En ese orden, para mí, es la complejidad que tiene en cuanto al resultado, ¿no? El RULA para mí es el más completo, el que más preciso en cuanto a la definición y análisis, y el OWASP es el más simple, porque no toma tantos criterios y no es tan específico en cuanto al puesto y la postura. ¿Se debe adjuntar el método del protocolo? Por supuesto. A continuación de la planilla número 2, donde teníamos esta evaluación inicial del puesto, voy a acompañar la evaluación del puesto específico. Voy a acompañar el NAM, voy a acompañar el LMC, voy a acompañar el del 3345 de empuje y arrastre, el RULA, lo que fuese, pero lo tengo que acompañar. Ahora, bueno, yo tengo que evaluar y mi evaluación entiendo que tengo que acompañarlo, pero, ok, ¿qué necesito para poder evaluar? ¿Cómo hago para hacer una evaluación de estos métodos? Yo no tengo el método, agarro la legislación, lo leo, entiendo el NAM, pero estoy en campo y no sé qué necesito. ¿Cómo hago yo con el momento que tengo que presupuestar, saber con qué tengo que contar? Tengo que contar con equipos. Y estos equipos es un dinamómetro, necesito un termohigrómetro o un TGVH, necesito un vibrómetro, necesito una cámara fotográfica o una filmadora, puede ser el celular, para medir distintas cosas, ahora lo vamos a ir viendo. Necesito cinta métrica o medidor de distancia láser, necesito una báscula. Mínimamente, estos equipos tenemos que tenerlos. Ahora, ¿hay que comprar todo eso? No, no es que hay que comprarlos, se alquilan. Uno puede también alquilar los equipos para una tarea específica. No se metan en grandes gastos, son equipos muy costosos, son equipos muy caros, que hoy te permite rápidamente alquilar el equipo, considerarlo dentro de tu presupuesto, el alquiler, y ya vienen con certificado, uno termina, lo devuelve, descarga los datos, es todo muy simple. Pero es importante saber al momento de arrancar un estudio de ergonomía que voy a necesitarte contar con equipos. Yo no puedo hacer un estudio de empuje y arrastre si no tengo un dinamómetro, no puedo medir vibraciones si no tengo un vibrómetro, no puedo, en este caso, no puedo medir carga térmica o confort térmico, mejor dicho, si no tengo un termohigrómetro, no puedo levantar levantamiento manual de carga, no puedo hacerlo si no tengo una báscula, distancias, que puede ser un poco más simple el concepto de distancia, la cámara con el teléfono lo puedo solucionar, pero son equipos que son necesarios. Veamos algunos de ellos. Miren, yo acá les muestro, esto no es sinónimo de nada, son equipos que yo uso, y entonces dije, bueno, pongo lo que yo uso como para no hacer ningún marketing de ninguna marca. Fíjense, yo acá lo que les voy a ir mostrando y se lo voy a ir marcando. Yo tengo esta báscula, que la uso para todo lo que tiene que ver con levantamiento, es muy práctica, vengo con una mochilita, me voy moviendo por dentro de la empresa. Este es el dinamómetro, yo tengo un dinamómetro digital, es muy práctico, tiene memoria, lo puede guardar, viene ya equipado con estas particularidades, estos equipitos accesorios, que a mí me permiten hacer directamente simulaciones, por ejemplo, este lo uso para simular el movimiento de una zorra, un carro,
Este que tiene para una sola mano me ayuda a mí a medir la fuerza, por ejemplo, si yo tengo que ir a una construcción y tengo que medir la fuerza que hace un trabajador para levantar una rondana, con una sola mano la realiza, yo con ese equipo puedo medirlo, el equipo va conectado en este punto, 4 puntitos de acá, y este gancho va en el extremo, ¿no? Va a este lado. Entonces yo engancho directamente el objeto de este lado y tiro. Lo mismo, estos equipos son para empujar, esto va conectado a este lado y uno empuja y simula el esfuerzo. Si tengo que medir estrés de contacto, uso el mismo dinamómetro, la única diferencia es que yo puedo medir acá la presión que necesito realizar para que un objeto se active. Entonces puedo medir en este caso también la fuerza que aplico sobre un objeto en relación a la superficie para lo que tenga que ver con estrés de contacto. Este es el vibrómetro. El vibrómetro tiene dos accesorios. Este es para medir cuerpo entero, vibraciones sobre el cuerpo entero, mide sobre una superficie. Este pequeño dispositivo es el que mide sobre miembros superiores, que lo voy a adosar a estos distintos componentes para agregarlos, ya sea en un volante, por ejemplo, esto va agarrado en la empuñadura, o sea, este que está acá va agarrado internamente acá y sobre este sector sale el sensor y mide las vibraciones cuando estoy sujetando una pieza. Tengo estos medidores de distancia, una cinta métrica, pues un medidor de distancia láser. Acá puse tiempo, uso el teléfono, igual que la cámara. Yo coloco esto, pero yo uso mi celular. Siempre y cuando esté permitido, aclárenlo. Aclaren que para el caso de medición, por ejemplo, de movimiento repetitivo, donde tengo que usar el NAM, y la parte de postura, donde tengo que medir ángulos, necesito tener una fotografía. Es importante aclararlo al momento porque hay muchas empresas que tienen mucha sensibilidad en cuanto a la toma de esta fotografía y a veces dificulta el trabajo. Y acá tengo un TGVH o un termómetro para medir el confort térmico. Esto es demasiado para medir confort térmico, con esto es más que suficiente, pero si lo tienen, lo pueden usar tranquilamente. No necesariamente tienen que salir a comprar. Si tienen un TGVH, pueden usarlo porque da los valores y la relación entre la humedad y la temperatura, que es lo que nosotros necesitamos. Elimino todos estos dibujos. Y ahora vamos a ver, una vez que ya sabemos que tenemos que usar los métodos, sabemos qué métodos tenemos que usar, sabemos qué equipos necesitamos para poder hacer las mediciones, vamos a ver algunos de los métodos, cómo son estos métodos para entender un poquito a dónde me estoy metiendo con los resultados, ¿no? Entonces, veamos algunos de los métodos de evaluación. Vamos a ver primero qué es el levantamiento manual y descenso. Esta es la tabla número 3. Recuerden que yo dije son 3 tablas. Esto está en el 295. Y esto lo puse para que te entienda un poco cuando yo mido con la báscula. ¿Qué mido? ¿Mido solamente el peso? No, no mido el peso. Yo tengo que tener en cuenta al momento de medir el peso, la altura del levantamiento, la distancia desde el cuerpo hacia adelante para considerar la palanca, y en relación a estos dos parámetros y la frecuencia del levantamiento, voy a utilizar la tabla. Y después es un cruce de información y me voy a fijar en dónde estoy o en dónde debería estar mi valor límite. La báscula lo que voy a hacer va a ser comparar ese valor con el que la legislación me permite para ese movimiento. El movimiento a veces se compone de varias instancias, desde lo que es levantarlo del piso hasta por arriba de los hombros. Yo tomo el valor que voy a utilizar, es la peor condición. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, como vemos acá nosotros, vemos que para un levantamiento completo, en este caso, levantándolo de la final de la espinilla hasta la altura de los hombros, mi peor condición está acá. Entonces, para ese levantamiento, 9 kilos va a ser mi límite. Por más que después pase por acá y yo esté levantando 10, y acá esté bien, y acá esté bien, acá está mal, así que ya el levantamiento está mal. Porque no lo podría levantar de esta altura porque estoy por arriba del peso mínimo, ¿sí? Así lo voy a considerar. Y esta es la forma de evaluarlo. Después, ¿hay un protocolo para poder establecer el análisis de riesgo? No, no. Eso lo armamos profesionalmente, armamos nosotros la evaluación como queremos. Lo importante es que en una evaluación esté identificado, al igual que en la planilla número 2, el puesto, el sector de evaluación, las condiciones que yo estoy evaluando, los resultados de mis mediciones, coloco la tabla con los parámetros que la legislación me dice que tengo que tener y al final voy a poner conclusiones y resultados. Si es satisfactorio, si no es satisfactorio y en qué condiciones está el puesto de trabajo. Veamos otro método. El otro método que vamos a ver es el de empuje y arrastre. Para la parte de empuje y arrastre vamos a ver el 3345. Son 4 tablas. 4 tablas exactamente iguales a las que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una es el límite máximo de fuerza inicial para empuje, ¿sí?
para empuje, máximo de empuje, fuerza inicial de empuje. La otra va a ser la acción, acá dice acción de empujar. La otra va a ser límite máximo de fuerza inicial para arrastrar. Otra va a ser fuerza máxima para fuerza sostenida, no inicial, sostenida de empuje y fuerza máxima sostenida de arrastre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tengo cuatro? Bueno, primero identificamos los dos tipos de empuje, los dos tipos de movimientos, perdón, el empujar y el tirar de un objeto. Identificado eso, tenemos dos instancias. La inicial, en donde uno vence un mu estático, que es el mu de rozamiento estático, en donde la fuerza inicial siempre es mayor. Lo pueden ver, el clásico ejemplo de empujar un auto. Cuando ustedes empujan un auto, hacen mucha fuerza inicialmente. Cuando el auto entra en movimiento, la fuerza disminuye y es mantenerlo. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas de rozamiento distintos, porque tienen dos factores, dos coeficientes distintos, un mu estático y un mu dinámico. El mu dinámico es para la fuerza sostenida y el mu estático es para la fuerza inicial pico. La legislación lo contempla y establece dos valores distintos. Uno para esa fuerza inicial pico y otro para mantener la fuerza. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Esta interpretación de la legislación va a estar basada en la siguiente. Primero, identifico la acción. Cuando identifico la acción, lo que tengo que hacer es identificar la frecuencia. Cada cuánto realizo ese movimiento. Uno cada 8 horas, uno cada 5 minutos. Indistintamente, una vez que identifico la frecuencia, y tengo identificado, lo otro que voy a realizar es ver qué distancia recorro. 2 metros, hasta 2 metros, hasta 8 metros, hasta 15 metros, hasta 30, 45 y 60. Y acá está un poco, vieron que parte de la legislación decía al principio, ¿sí? Deambulaba más de 60 metros. Es porque la condición está puesta ya en esta evaluación. Una vez que tengo identificada, por ejemplo, vamos a entrar acá, tengo identificado en este sector mi frecuencia, tengo identificada acá la distancia que voy a recorrer, supongamos que es 15 metros. Una vez que tengo identificado estos dos puntos, lo que voy a identificar es el género, masculino o femenino. El puesto es indistinto, pueden operarlo cualquiera de los dos, así que voy a usar este tipo de datos. Ya estoy achicando un poco el margen. Y ahora, entre estos datos de acá, tengo que ver la altura. ¿Y qué altura es? La altura del agarre. ¿En dónde estoy? Entre 95 y 89, 64 y 57, 144 y 65. Estoy acá. Listo, perfecto. Entonces, mi valor hecho, límite, va a ser 170 newton. Newton. La legislación 886 habla en kilogramos fuerza. Y la 3345 en Newton. Sí, algo ilógico, no sé por qué no hicieron todo en la misma resolución, todo nuestro, pero bueno, la complicaron. En la misma resolución, al final, nos tira la nota de la conversión. 9.8 Newton es igual a 1 kilogramo fuerza. Es casi 10, pero no lo hagan por 10, háganlo bien profesional, 9.8. Entonces, lo que tienen que hacer, esto es pasar los kilogramos fuerza con esta tabla de conversión. 170 Newton, hay que pasarlo a kilogramos fuerza para compararla a 1, o directamente, si ustedes miden todo en kilogramos fuerza, van a tener que pasarlo a Newton para poder compararlo, ¿sí? Eso es lo único que tiene. Una vez que yo identifiqué este valor y tengo la medición realizada, voy a ir a mi evaluación y voy a poner la descripción del puesto, la descripción de las mediciones con las condiciones del puesto. Voy a tomar las tablas, voy a identificar cuáles van a ser los valores techo y voy a hacer la comparación. Tengo 160 Newton y el máximo de 170 resultados satisfactorios por cada una de las condiciones y voy a tratar de ver ahí la evaluación completa si está o no está dentro de los parámetros, ¿sí? Esto es para evaluación, o sea, entiendan, yo sé que es algo rápido, no es la idea, vuelvo a lo mismo, la idea es que entiendan cómo evaluarlo, analícenlo, lo pueden investigar, ir probando también para entenderlo, pero la idea es que ustedes se lleven un pantallazo de cómo utilizar esta tabla. Otro de los métodos para evaluar que tenemos es el de transporte, que la resolución de transporte es la misma que para empuje y arrastre, nada más que vamos a hablar de otro anexo, que es el anexo número 1, y tiene esta apreciación. Es una única tabla, y en esta única tabla lo que hablamos es de masa acumulada. ¿Qué es esto de masa acumulada? La masa acumulada es el peso por la frecuencia, ¿no? La cantidad de movimientos que realizo por la masa que movilizo y me va a dar una masa acumulada.
Esta masa acumulada está asociada en tres instancias. Vamos a empezar el principio. Primero, y la gran diferencia es que tengo hasta los 10 metros, entre 1 y 10 metros, un máximo diario de movimiento de materiales de 10.000 kilos. ¿Sí? Eso es lo máximo que puedo mover en un día, 10.000 kilos. Bueno, es un montón. Pero ojo, ¿cómo puedo distribuir esos 10.000 kilos? Yo podría distribuir 7.200 kilos en una hora, pero no puedo hacerlo por hora 7.200 kilos, porque mi máximo son 10.000 en el día. Y máximo por minuto serían 120 kilos, pero no puedo hacer 120 kilos todos los minutos, porque rápidamente me voy a estar pasando de estos 10.000 kilos que tengo. Entonces, estos son límites para hacer una hora. Yo en el día puedo hacer 10.000 y en una hora puedo hacer 7.200, pero no puedo estar haciendo todas las horas 7.200. Mi sumatoria, mi evaluación, va a tener que tener como resultado final estos 10.000 y voy a tener que ir analizando si a la hora supero los 7.200 y si al minuto supero los 120. Por ejemplo, para transportar algo por una distancia de 1 metro. ¿Cómo calculo esta cantidad? Como les decía, ¿cuántas veces lo hago por minuto? 5. 5 veces por minuto, ¿cuánto llevo? 5. Bueno, son 25 kilos, listo, estoy dentro. Son 5 kilos, 5 veces por minuto, entonces en 1 minuto voy a llevar 25 kilos. Acá tengo esta pequeña aclaración que me hace, que tiene mucho sentido, porque yo no puedo levantar más de 25, quiere decir que por minuto igual no puedo llevar más de 25 kilos, y acá se repite en todas esa condición. ¿Por qué? Porque por más que acá me diga que yo puedo llevar 30, acá puedo llevar 60, acá puedo llevar 75 kilos por minuto, no importa lo que me diga acá, porque no es en un solo viaje, porque mi límite está que yo no puedo llevar más de 25 kilos en un viaje. Si es un solo viaje es 25. Entonces después tengo las distintas formas. O hago 5 viajes con 15 kilos, o hago 15 viajes con 5 kilos. Y acá lo mismo, o hago 12 viajes, vamos a sacar todos los filtros para que se vean, perdón, todos los dibujos. Acá si yo quiero recorrer 10 metros, sé que puedo llevar 30 kilos. Si hago un solo viaje por minuto, voy a llevar 25, no voy a llevar 30. Pero si yo quiero hacer 2 viajes, puedo llevar 2 viajes de 15 para poder llevar los 30 máximo. Y si no, puedo hacer 6 viajes con 5 kilos para llegar a los 30. Esa es la apreciación. Es la forma que tenemos de interpretarlo. Es una multiplicación, una simple multiplicación de las veces por minuto por la masa, por lo que llevo. Así lo voy a hacer por hora y lo voy a hacer también por la jornada de 8 horas. En relación a esto y a lo que relevo, es donde voy a tener la evaluación si cumple o no cumple. ¿Sí? Vamos a ver otro método más rápidamente. Estamos más o menos ahí en tiempo predeterminado, estamos bien, lo llevamos. Vamos a ver otro método más, que es el método, en este caso, para los movimientos repetitivos, que este está en el 295. Este método es el NAM. El NAM se divide en dos, ¿sí? ¿Por qué se divide en dos? Porque primero tengo una apreciación visual del nivel de actividad manual y segundo tengo una apreciación visual también del esfuerzo que genera ese movimiento. Por lo tanto, para poder hacer movimientos repetitivos, tengo que conocer lo que es la escala de Borg y tengo que conocer mínimamente lo que es el nivel de actividad manual y el gráfico para poder encontrar un valor, vamos a decir, representativo de esa actividad manual. ¿Qué es esto? Lo primero que les digo que cuando hacemos actividad manual, se suele hacer por ambas manos por separado. En una cinta, en un proceso productivo donde hay una línea transportadora, no siempre las manos hacen la misma cantidad de movimientos con el mismo esfuerzo. Por lo tanto, se hace un NAM para mano derecha y un NAM para mano izquierda. A menos que la cantidad de movimientos sea exactamente igual, en la cantidad de movimiento, la cantidad de esfuerzo, todo igual, ahí puedo realizar uno unificado, que me va a dar los mismos valores para ambas manos, si no, tengo que evaluarlo por separado. La escala de Borg, como les estoy comentando, no es algo lo que a mí me parece lo que lo que representa en el trabajador el esfuerzo. Si el esfuerzo es débil, si el esfuerzo es moderado, si el esfuerzo es fuerte, muy fuerte, algo fuerte, prácticamente imperceptible. Y en relación a lo que yo determino visualmente, asociándolo a una descripción del esfuerzo, le voy a asignar un valor. Desde ausencia de esfuerzo cero hasta esfuerzo extremadamente fuerte, máximo que una persona puede aguantar, que es 10. En esa apreciación tengo el resto, como ven a continuación, tengo el resto de todas las apreciaciones.
Una vez que yo determino el esfuerzo, voy a pasar al siguiente gráfico, y esto que les voy a mostrar es una forma rápida de hacerlo. El LAMP se puede hacer con cálculos. Cuando me refiero con cálculos, lo pueden ver en el 295, van a poder ver que para calcular el nivel de actividad manual exacto, qué porcentaje de la jornada laboral está la persona expuesta en porcentaje, si está un 40%, un 50%, un 30%, y el tipo de movimiento, lo puedo determinar ese valor con un cálculo, o el método me ofrece esto que es rápido, orientativo, que es, primeramente, entrar en este gráfico. Este gráfico es único, no se puede modificar. Estas pendientes que vemos acá son fijas, están determinadas así, no se pueden tocar. Lo que voy a hacer yo es, en relación a la escala de Borg que acabo de determinar, establezco mi fuerza pico normalizada. Ven que va de 0 a 10. Y después lo que hago es establecer el nivel de actividad manual asociándolo al tipo de movimiento. Recuerden, mano derecha, mano izquierda. Sin manejo manual mayor parte del tiempo, pausa constante, destacadas, largas y movimientos muy lentos, movimientos y esfuerzos lentos, fijos, pausas breves y frecuentes, movimientos y esfuerzos fijos, pausas infrecuentes. Yo encuentro un valor, entonces digo, bueno, mira, en mi fuerza pico, mi escala de Borg, me dio 3, me dio por acá. Excelente. Ah, bueno, y el movimiento, mira, el movimiento, yo lo entiendo que está por acá más o menos. Ah, bueno, bien, entonces está entre 4 y 5, vengo acá, marco la línea y me fijo dónde se cruza. En este caso dio una zona de control. Si yo tengo que valorizar esto, ponerle un valor, para mí esta zona es 1, esta zona es 2 y esta zona es 3. Peligro. Zona de control que requiere modificación, mejora, para estar en una zona de seguridad, que es 1. Cuando yo hago esto, mano derecha, mano izquierda, me va a dar el cruce, me va a dar. Y entonces, de donde me dé el cruce, es el resultado de mi estudio. ¿Sí? Este es bastante simple en cuanto a la apreciación y a la respuesta que me da. Después, en relación al profesionalismo que le queremos dar, podemos hacerlo por cálculo. Fíjense, en la resolución está todo el método, cómo realizarlo. Si no, lo que pueden hacer es este método que es un poco más de campo, un poco más rápido, y pueden llegar a tener también el resultado. Vamos un poco a la postura y ya vamos terminando con los métodos. Para lo que tiene que ver con la postura, ahí vamos. Vamos a mostrarles el que yo les decía, que es el RULA. Básicamente lo que hace el método es mostrarnos distintas imágenes. En este caso es un estudio que está hecho, está confeccionado, ese es el resultado que me arroja, les estoy mostrando un ejemplo. Y yo lo que hago rápidamente es ir eligiendo distintas situaciones en cuanto a lo que tenga que ver con la postura. La postura no es ocasional, no es una postura que el chabón se está estirando, se está acomodando, no, es una postura que el puesto la requiere. Requiere tener el brazo estirado para poder trabajar, no porque puso el vaso de agua arriba o porque de repente se estiró y hizo, no, algo que realmente no sea ocasional. Porque casi todos los puestos cuando lo evaluamos hay alguna condición o algún momento de una postura incómoda. Pero distinto es cuando el puesto requiere esa postura incómoda. Si ustedes van a hacer un puesto administrativo y ven a la persona cruzada de piernas arriba de la silla con las dos piernas, el puesto no requiere eso. Ahí habrá que hacer una capacitación, indagar por ese tema. Pero no es que el puesto requiera eso porque si le pone los pies abajo se los quema. No, o sea, no necesita eso. O sea, ¿se entiende? Ahí es donde tienen que aplicar un poco el criterio. Si no, a todo le van a aplicar posturas y no todo requiere esta evaluación. Entonces, una vez que entramos al método, evaluamos brazo, evaluamos antebrazo, evaluamos mano, cuello, tronco, vamos dando ángulos, ¿sí? Vamos eligiendo la parte postural. Piernas, para cada uno de los casos hay una descripción. Una vez que evaluamos todos los sectores, el puesto nos va a arrojar, el método nos va a arrojar esta puntuación. Y esta puntuación va de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 es 3. Ya se lo estoy avisando así. 5 y 6, 5 y 6 es 2. Este puesto yo lo tomaría así. Yo lo tomaría así. Esto es 1, 3, pero si es 4, yo lo tomo como 2 también. ¿Por qué? Porque puede requerirse cambio en la tarea y o en la postura. Es mi forma de evaluar, mi forma de aconsejarlo. Está muy cerca, está muy próximo, ya no está tan cerca de la parte de algo inapreciable. Sí estaría más cerca de esta parte, entonces lo puedo tomar como algo que no me va a afectar, pero esta parte ya lo tomo más acá.
recomiendo se haga una mejora, porque hay alguna participación o algún factor de riesgo que es muy fácil llevarlo directamente para acá arriba. Esto es lo que me arroja el método, ¿sí? Veamos el último, creo que si no me equivoco es el último de los métodos, que es el método de confort térmico. Para confort térmico la palabra clave es confort. Si hablamos de confort, hablamos de percepción. Si hablamos de percepción es que no para todos es lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para evaluar un puesto de trabajo que hay 20 administrativos y yo quiero llegar a saber si el puesto en forma genérica es confortable o no? Bueno, bien, yo les recomiendo esto que no está en el protocolo, a mí me sirve, que es la utilización de la norma ISO 10551, que es ergonomía de ambiente térmico, y es simplemente subjetivo. O sea, se le entrega a cada uno de los que están trabajando en el lugar una planilla de esta forma y ellos van completando, perdón, y ellos van completando la planilla lo que sienten. Nosotros después, independientemente de quién la complete, en este caso a mí no me interesa mucho quién la complete, no hace falta que sea, puede ser anónima, siempre y cuando esté completa por todos los participantes, sacaré la sumatoria de quién es la mayoría de la gente que siente mucho frío, quién está incómodo, haré todo un análisis cargando una base de datos, todos los resultados y tendré la media. Y en esa media voy a tener la satisfacción general del grupo. Si estamos en extremos muy opuestos, voy a tener que hacer algo. Estamos más o menos en zonas que se puede trabajar, bueno, estamos en una zona cercana al confort, podemos trabajarlo, podemos hacer algo más social, y sé que hay días que va a estar bien y días que va a estar mal, pero no le va a afectar a la parte fisiológica, ¿sí? Está en el medio. Es un poco lo que tratamos de buscar. Si no, si vemos que hay muchos extremos, tendré que ya analizar si esta zona de exceso de frío no está bajo el aire acondicionado, entonces, bueno, esta persona claramente le da de lleno el aire. Ahora, hay otra forma también para evaluar el confort, que ya estamos hablando de algo completamente distinto, ya no le estoy preguntando a nadie, lo que hago es medir con un higrómetro o un TGVH la temperatura y la humedad relativa, ¿no? Entonces, lo que hago en este caso es, me fijo la humedad que tengo en el ambiente, me fijo la temperatura, vuelvo a entrar, por ejemplo, entro acá así, estoy en una zona de confort. Listo. Todo esto que está acá, todos los valores que se me crucen acá, son zonas de confort. Determino que el puesto es confortable, independientemente de las personas que puedan sentir más o menos frío, es algo aceptable. No estoy ni caliente, ni demasiado caliente, ni frío, ni demasiado frío. Si estoy en una zona de este lado, independientemente de lo que sienta todo, voy a tener que trabajar para llevarlo para este lado. ¿Sí? Esto es el método. Estos son algunos de los métodos que hay para evaluación. Pueden utilizar otros sí, siempre que estén en forma reconocido y que no haya uno a nivel nacional. Esto es lo que se recomienda en la resolución 886, para lo cual vamos a evaluar. Veamos ahora cómo continuamos con la ponderación, ¿no? ¿Cómo le damos un resultado? Como les decía, lo vamos a poner con nivel de riesgo 1, nivel de riesgo 2 y nivel de riesgo 3. El nivel de riesgo 1, el nivel es tolerable, por lo que no se requieren, lo considera necesario la implementación de medidas correctivas y o preventivas. El nivel de riesgo 2, el nivel es moderado, por lo cual se deberán implementar medidas correctivas y o preventivas para proteger la salud del trabajador. Es moderado, existe la presencia, no lo puedo considerar como algo light o tolerable, pero ya el nivel de riesgo 3 es no tolerable y se requieren implementar medidas correctivas y o preventivas en forma inmediata. Ya estoy pasado. Siguiendo con esta evaluación, si yo determino que mi evaluación de riesgo, ¿no? Hay presencia de algún factor, tengo que pasar a la planilla número 3. Si mi evaluación de riesgo todos fueron 1, no hace falta completar la planilla número 3. Pero si fueron 2 o 3, hay que completarla. Y acá se identifican las medidas correctivas y preventivas. ¿Cuándo se debe aplicar? Como les decía, se completa en forma posterior a la evaluación de riesgo cuando los resultados de dicha evaluación ameritan modificaciones en los puestos. ¿Qué tipo de modificaciones se deben aplicar? Medidas preventivas generales, deberán ser realizadas para todos los trabajadores y se debe mantener registro documental que acredite el cumplimiento. Podría ser una capacitación, el levantamiento manual de carga. Podría ser capacitación en procedimiento, porque están aplicando mal un procedimiento. Y después tenemos las medidas correctivas y preventivas específicas, que son de ingeniería y administrativa, que podría ser ingeniería, modificar un puesto físicamente, y administrativa, modificar el tiempo de exposición. Dentro de lo que es la planilla número 3, que es la identificación, ¿cómo se definen las medidas correctivas? Se deben definir en forma conjunta. Esto es clave.
Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno completa el formulario lo firmamos nosotros, pero en esta parte es donde está el secreto para que sea efectiva nuestra medida correctiva, que se debe definir en forma conjunta. Esto implica formar un grupo de trabajo entre los responsables del servicio de higiene y seguridad, el responsable del servicio de medicina de trabajo con conocimiento en ergonomía, con la participación del trabajador que se desempeña en el puesto de trabajo y los representantes de los trabajadores con acuerdo del encargado de establecimiento. No es algo que estoy inventando, es algo que está escrito, está en la resolución. Esta es la forma. Porque determinar algo de forma objetiva puede ser que termine siendo contraproducente o que sea algo que el establecimiento no esté dispuesto a pagar, que el gremio no esté de acuerdo en reducir la jornada horaria, por ejemplo. Podría pasar también que el médico determine que eso no es lo correcto o que el trabajador diga que esto es incómodo. Entonces, que sea una medida en un equipo de trabajo va a ser una medida que va a ser viable y se va a poder ejecutar. ¿Cómo completamos? Bueno, la planilla número 3 la dividí también en 2 etapas. Esta es la identificación de medidas correctivas preventivas. Se colocan todos los datos del establecimiento, continuando con la trazabilidad de la planilla número 1 y la planilla número 2. Nombre de los trabajadores, vuelvo a lo mismo, si es uno o dos lo podemos agregar, si no podemos poner se adjunta nómina, se adjuntará la misma nómina que en la planilla número 1. Razón social, dirección, área y sector en estudio, puesto de trabajo, tarea analizada. ¿Cómo completamos esto? Bueno, en la medida preventiva general, ahí tenemos el tema de la capacitación y notificación. Acá nos hablan de 3 puntos, en donde uno dice de que si se notifica al trabajador, otro habla que si se notifica al supervisor, y otro habla que si en el puesto de trabajo se ha realizado la medida preventiva a desarrollar, ¿no? Estamos hablando de notificar y capacitar en distintos niveles en cuanto a la medida preventiva que se debe utilizar. Cuando hablamos en la parte de abajo, dice medida correctiva y preventiva específica, acá hay que detallar qué se va a realizar. Se comprarán, por ejemplo, sillas ergonómicas, digo, la típica, ¿no? Vamos con el cliché de las sillas ergonómicas, certificadas a través de la UNE o la norma IRAM, que ahora hay una norma IRAM, para sillas ergonómicas, con la parte confortable asociada a la normativa, bueno, se pondrá el detalle en observaciones si hay alguna observación. Y a continuación de esta planilla se adjuntará el material complementario a esa silla, la hoja de seguridad si fuese un producto, o podría ser la ficha técnica de la silla. No sé, se harán modificaciones de ingeniería, modificando a través de un proyecto el tablero eléctrico de tal equipo, elevándolo 50 centímetros para que quede a la altura visual, campo visual del trabajador. Bueno, se pondrá un proyecto en donde se dice un esquema, dónde se levantará. Todo esto tiene que estar documentado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a verificar después no es un renglón simplemente, sino que es que lo que se haya proyectado sea lo que se haya realizado. Una vez que detallamos todas las medidas preventivas, entra en tiempo de ejecución. Entra el tiempo en el cual la empresa va a empezar a realizar estas modificaciones que dijeron que se iban a hacer. Una vez que estén las modificaciones, se arma la matriz de seguimiento, que básicamente es la planilla número 4, en donde acá lo único que voy a hacer es, se gestiona colocando si cumple o no cumple, las medidas preventivas, en este caso vamos a venir a este lado, así lo vemos más fácil, que esta es la planilla número 4, identificación de la matriz legal, y a continuación tenemos todo el desglose de la medida correctiva, el número de la medida correctiva asociada a ese área y sector, están numeradas, recuerden que le dimos un número en la planilla número 3, así que citamos ese nombre, a ese número, perdón, el nombre del puesto, arriba es por sector y área, ahí ponemos el nombre de puesto, la fecha de evaluación, que es cuando hicimos la evaluación inicial, el nivel de riesgo 1, 2 o 3 en este caso, fecha de implementación de la medida administrativa, fecha de implementación de la medida de ingeniería y fecha de cierre. Fecha de cierre es cuando lo termino verificando. Fecha de implementación es cuando dije que se iba a hacer. ¿En qué momento? ¿Sí? No estoy haciendo mención acá cuál fue la medida, simplemente estoy colocando fechas y cumplimientos. Acá voy a corroborar que todas esas medidas correctivas que declaré en la planilla número 3 se hayan realizado. Vamos a hablar de los plazos. ¿Cuál es la vigencia del estudio a realizar? La planilla número 1, por ende todo el protocolo, tendrá vigencia de 1 año, siempre y cuando durante ese lapso del año no se hayan realizado cambios en el proceso, las máquinas o las herramientas, no se haya efectuado alguna modificación en las condiciones y el medio ambiente de trabajo,
no se haya presentado alguna enfermedad profesional ni manifestación temprana de enfermedad, ni se haya producido un accidente de trabajo durante el desarrollo de la tarea habitual. En tales casos, si hay alguna de estos no, tengo que volver a realizarlo antes de que se cumpla el año, ¿no? Porque me tengo que corroborar por qué sucedió. Tengo que volver a ver por qué pasó esto, siempre y cuando mi planilla número 1 no haya sido afectada por ninguno de estos planes, de estos no condicionantes al realizar nuevamente el protocolo. ¿Cuál es la fecha límite para la confección de la planilla 3 y 4? ¿Por qué pongo 3 y 4 y no 1 y 2? Porque, a ver, todas las empresas hoy tienen que traer estudio de ergonomía, un plan de ergonomía integrado. Ahora, cuando yo armo la planilla número 1 y número 2, la puedo armar en cualquier momento. Poné que hoy ya la armo, pero yo para la planilla número 3 y 4 tengo un tiempo. Entonces, la confección de la planilla 3 y 4 debe estar concluidas en el transcurso del primer año siguiente a la fecha de confección de la planilla número 1 y número 2. O sea, darle un año de plazo para poder realizar estas mejoras, ¿no? Y la pregunta es, ¿el estudio concluye con la ejecución de la planilla número 4? No. ¿Por qué? Porque la planilla número 4 lo único que estoy diciendo es que yo hice lo que dije que iba a hacer, pero no estoy asegurándome de que esas medidas correctivas que apliqué hayan sido efectivas. Entonces, lo leo para que quede bien claro. No termina el estudio con la planilla número 4, sino que una vez concluida dicha planilla se debe realizar una evaluación posterior e implementación de las medidas administrativas de ingeniería con el objeto de asegurar que se hayan alcanzado el nivel de riesgo tolerable. Quiere decir que mi estudio termina con una planilla número 1 donde tengo todo que es 1, todo tolerable. Y si hay algo que no es tolerable, aplicar el paliativo para que sí lo sea. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo para realizar la evaluación nuevamente? 30 días. A los 30 días de terminar la planilla número 4, donde se hayan realizado todas las mejoras, se hayan confirmado esos trabajos, deberíamos tener la planilla número 1 nuevamente con una nueva evaluación para verificar que todo esté ahora en estado tolerable. ¿Quiénes deben firmar el protocolo? Firma del empleador, la empresa, firma del responsable de seguridad e higiene y firma del responsable de servicio de medicina laboral. Puede ser interno o puede ser externo, contratado. Y por último, le muestro este pequeño diagrama para que se entienda un poco el sentido, el diagrama de flujo del sentido de la evaluación. Todo arranca con una identificación de los factores de riesgo, planilla número 1. Fíjense, si existen factores de riesgo, o sea, si hay factores de riesgo presentes, tengo que hacer una evaluación de riesgo, planilla número 2. Si no hay ningún factor de riesgo, vamos que no hay nada, es un puesto simple, no hay nada, va a retornar anualmente a hacerse una planilla número 1 sin ningún riesgo. Pero si dentro de lo que hay factores de riesgos hago la evaluación de la planilla número 2 y me da 1, directamente voy a la planilla número 1, coloco 1 y el sistema cierra ahí. Pero si me da que es no tolerable, o sea que tengo que ir a una evaluación, voy a pasar a una evaluación de riesgo, la cual esa evaluación de riesgo voy a directamente en ese momento identificar si es 1, 2 o 3. Por lo tanto, me voy a ir a valorar el riesgo en la planilla número 1. Porque ahora sí tengo el dato sustentable de la evaluación. Si es no tolerable, si es tolerable, sí lo puedo sacar directamente de la planilla número 2, porque por defecto es todo no, pongo 1. Pero al haber presencia, para poner si es 2 o 3 o vuelve a ser 1, tiene que ser después de la evaluación de riesgo específica. Si la evaluación de riesgo me da que es 2 o 3, o sea que es no tolerable, voy a tener que pasar a la planilla número 3 e identificar cuáles van a ser mis medidas correctivas y preventivas. Luego de eso voy a tener que pasar al seguimiento de esas medidas y fíjense que desde la planilla número 4 no me voy a la 1, me voy a la evaluación de riesgo directamente y aplico el método que utilicé anteriormente para evaluarlo, en el cual me dio 2 o 3 y ahora me debería dar 1. Si el método me da 1, ahí sí vuelvo a la planilla número 1 y concluye el estudio de ergonomía, o sea, mi plan integral de ergonomía. No siempre se puede obtener el 1. Estamos hablando del ideal y el objetivo del protocolo y del sistema. Hay que a veces trabajarlo varias veces para poder llegar a tener el menor cantidad posible de riesgo, ¿sí? Si el riesgo es tolerable, realiza una nueva identificación del factor de riesgo a los 12 meses o al momento siguiente de presentarse una manifestación temprana de enfermedad profesional mencionada en el artículo 1 de la resolución, un accidente de trabajo o cambio de ingeniería o de proceso. Como les comentaba, sino todos los años deberíamos realizar
la renovación de este protocolo. Dicho esto, terminamos con la presentación de esta introducción a una evaluación de ergonomía. Voy a dejar de compartir, así los veo, y con Dani vamos viendo a ver si hay alguna consulta en cuanto a lo que fuimos exponiendo, a ver si podemos ayudarlos. Bien, Cristian, gracias. Mira, primero te dejo una pregunta que pasó por el chat ahora a lo último, Víctor. Y después de Víctor, abrimos la ronda de preguntas abiertas y a mí me gustaría inaugurar con una pregunta mía, ¿no? Pero bueno, mientras tanto compartimos la pregunta de Víctor. Dice, Víctor pregunta, en el caso de que sea una pyme de 20 personas, donde por el 1338 no es obligatorio las horas profesionales del médico, aún así están obligados a contratar un servicio para firmar el estudio de ergonomía. Bueno, yo voy a adelantar una respuesta, Cristian, y después te Gracias, dejo gracias. terminarla. Creo que sé lo que vas a decir, así que dale. Mire, normalmente estos requerimientos se suelen cubrir con gente de servicio de medicina laboral externo, como empresas de control de ausentismo y demás. Normalmente se suele hablar con ellos y como es, pueden prestar un médico laboral que lea el protocolo y lo avale. A ver, desde mi punto de vista, sí, personal, eh, la firma de la cual nosotros nos podemos hacer cargo es la firma nuestra. Si la empresa no tiene médico o no tiene responsable quien firmar y demás, bueno, eso excede un poquito la tarea que nos contrataron, ¿verdad? Lo pide la norma, no lo podemos modificar. Si la empresa no tiene médico y no sabe cómo conseguirlo, bueno, es otro problema para el cual por ahí no lo podemos solucionar nosotros. Sí, bueno, dicho esto, le paso la pregunta, la palabra a Cristian, así él completa la... Voy a complementar algo para ayudar también. No está solamente el 1338, está la resolución 905 del año 2015 de la Superintendencia, en donde se establecen las obligaciones del Servicio de Seguridad e Higiene, de Medicina Laboral y el servicio en conjunto. Lo que dice el 1338 es la presencia física de un médico laboral en la empresa. Y lo que dice el 905 es la contratación de un servicio de medicina laboral, sea externo, como decía Daniel, o sea propio en el caso de que lo amerite por el 1338, ¿sí? Ahora, lo mismo hace el 905 con el 1338 y la actividad profesional. El 1338 establece una cantidad de horas de servicio de seguridad e higiene para ciertas condiciones y vamos a decir, categoría de empresas. Pero no dice que las empresas que tengan 5 empleados y tienen las oficinas administrativas no tengan que cumplir con la legislación de seguridad e higiene. El 905 se encarga de que sí exista eso. Lo que no tenés que tener es un profesional fijo con un servicio mensual con horas profesionales. Pero sí tenés que tener tu estudio correspondiente de carga de fuego, de iluminación, de valores de ventilación, estudios de carga de fuego, ¿no? Todo eso tiene que estar igual. Por lo tanto, el 1338 habla de carga horaria en el lugar. Y el 905 habla de las obligaciones que tiene el empleador de contar con un servicio de medicina laboral. Aclaro esto porque sí existen los servicios externos, como decía Daniel, de medicina laboral, en donde no solamente están presentes por si se lastima a alguien, sino que también brindan asistencia, porque si no, ¿dónde asistimos a la gente que se lastima en la empresa más allá de la RT? Nosotros se lastiman y lo mandamos a la RT, pero el primer servicio de asistencia debería ser por parte del empleador un servicio de medicina laboral. A la vez, esto está obligado también, y me adelanto un poco, al concepto de que entre una patología, un empleado puede venirme a la empresa diciéndome, mira, a mí mi obra social me dice que tengo que tener reposo de 50 días, 20 días. Y nosotros tenemos medicina laboral, el empleado está obligado a enviar al trabajador a su médico laboral y argumentar si esa licencia está justificada o no. En el peor de los casos puede decir no, el medicina laboral dice que no, estará junta médica, se establecerá con la RT los condicionamientos y demás, pero esto también evita un poco todo este tema de certificados truchos que hay de licencias médicas. Es una obligación, es una ventaja para el empleado y para el empleador. No sé si puede más o menos contestar, o sea que en la medicina laboral tiene que estar el médico y hay que llevarle, como decía Daniel, estos servicios externos que se paga, no es que no se paga, hay que pagarlo, lamentablemente no es algo que esté incluido en ningún lado por la firma de seguramente el protocolo y el aval. Sí, además,
fíjense que por varias cuestiones se hace necesaria la presencia de un servicio médico, sea en un formato externo o como sea. Fíjense que también hay un requerimiento que es la presencia o la reunión periódica de un comité mixto de higiene y seguridad. Si bien está en la 905, también a nivel provincia de Buenos Aires hay reglamentaciones específicas, que tiene que haber un comité mixto que se reúne. Parte del comité mixto, el comité mixto está integrado por un representante de los trabajadores, de higiene y seguridad y de medicina laboral. Entonces, eso es como todo, es letra muerta, no pasa nada, está escrito y nadie lo pide. Un día salen las inspecciones a pedirlo y todos corriendo. Entonces, por varios motivos, lo importante de nuestro laburo, ¿cuál es? Que el cliente esté asesorado y que nosotros lo dejemos por escrito, ¿sí? Las cosas. Digamos, que el cliente tenga información antes de que una inspección se lo pida. Si ocurre eso, nuestro laburo está cumplido. ¿Sí? Por eso que se nos denomina asesores externos. Pero por varios lugares, el tema de la medicina laboral se está haciendo necesario, por este protocolo que estamos tratando hoy y por el comité mixto también. Dicho esto, yo voy a inaugurar con una primera pregunta y después vayan levantando la mano. Cristian, una pregunta importante, ¿sí? Para el oficio, el laburo diario nuestro. Vos cuando tenés que, ¿cómo se cotiza un protocolo de ergonomía? Vos en tu caso, tu experiencia, ¿cómo lo valorás? ¿En qué te fijás? Digamos, entiendo que hay una parte de instrumentos donde, bueno, uno no los tiene, puede alquilarlos. Los instrumentos depende digamos, de la parte que toca el protocolo. Por ejemplo, un termómetro de bulbo húmedo, por ahí lo alquilás y tenés que hacer carga térmica, por ahí no aplica, no lo alquilás. Y así. Pero quiero decir, más allá de eso, el instrumental, vos, ¿qué pones en la balanza para decir, no sé, te llega un mensaje, necesito un protocolo de ergonomía, listo? ¿Qué preguntas para cotizar y cómo te manejas? Bueno, yo les cuento. Primero lo divido en dos instancias, ¿sí? El estudio de ergonomía, yo no certifico planilla uno, 2, perdón, no cotizo planilla uno, 2, 3 y 4. Yo solamente cotizo planilla uno y 2. Y en la planilla número 2 va incluido la evaluación de riesgo, porque la planilla número 1 la necesito para poder entregarlo. ¿Por qué hago esto? No es porque no me interesa hacer 3 y 4, sino porque para poder hacer 3 y 4, primero tengo que saber cuántos puestos voy a tener que hacer la planilla número 3 y 4. Inicialmente yo cuando hago una evaluación no sé cuántos puestos va a haber mal. Entonces, muchas veces podemos quedar afuera de un presupuesto por decir, no, tengo un montón de trabajo, tengo que hacer 20 puestos, planilla 1, 20, planilla 2, 3 y 4. Y capaz que cuando terminan de evaluar, la planilla número 3 solamente son de 5 puestos y ustedes la cotizaron el trabajo para 20. Entonces pueden quedar fuera. Yo les siempre coloco mi presupuesto, planilla 1 y 2 con método de evaluación y aclaro que planilla 3 y 4 serán cotizadas posteriores en relación a los resultados obtenidos dentro de esa medición, ¿sí? Eso como primera instancia. En el caso que vos comentabas, que no es menor el tema de los equipos, en mi caso, con el tiempo pude ir haciéndome de equipos, pero hoy ya es algo que no lo considero el tema de un alquiler, está dentro del valor total que pasamos nosotros en la consultora, pero más allá de eso, fíjense lo siguiente. Al principio, cuando lo tenía que hacer de esa manera, yo visitaba la empresa. Pero no es que visito la empresa, me tomo el tiempo para poder ser lo más justo posible, voy a la empresa y me fijo el rubro. En relación al rubro, uno puede ya identificar rápidamente de la recorrida que hace en campo qué se necesita. Si se necesita, veo una zorra, necesito un dinamómetro, de repente veo varios objetos y me fijo, che, ¿hay báscula acá? No tengo báscula, entonces ya sé que voy a necesitar una báscula. Veo las temperaturas, siento las temperaturas, me fijo en los conformes, hay horno, no hay horno, hay aire acondicionado, no hay aire acondicionado. Voy analizando en un campo muy visual, muy 360 y grande, ¿qué puedo ya necesitar? Obviamente que me puede llegar a faltar un equipo, lo podría hablar, pero dentro del presupuesto ya lo voy a tener contemplado. Quiere decir que esa visita para arrancar cuando uno no tiene conocimiento todavía, tal vez del puesto tipo o demás, sería ideal. Vas, conoces, mirás el lugar, te anotás lo que necesitas, planilla número 1, planilla número 2, le pones el valor, le puedes poner un valor que está asociado, por ejemplo, hoy en nuestro caso, al valor mínimo profesional, en relación a tu tiempo de trabajo que puede llegar a llevarte a vos, tenés que considerar el viático de movilidad, tenés que considerar varias cosas, pero planilla número 2. Cuando terminas eso, te juntás con la empresa y decís, vamos a ver la evolución, voy a cotizar la experiencia 3 y 4,
armemos el equipo de trabajo con la empresa, si es algo externo, si es propio es distinto, pero si es externo, nos juntamos, armamos el grupo de trabajo, determinamos planilla número 3 y planilla número 4 y hacemos la verificación. Así lo manejo, más allá de los valores que podrían Cristian, llegar a ser y- abiertos. una pregunta típica que tiene que ver, sigo con el presupuesto, ¿no? Suponete que cae una inspección, esto pasa como siempre, cae una inspección, le pide presentar, elaborar protocolo de ergonomía, resolución 886, punto final, no dice más nada. Entonces, a vos te llaman y, digamos, la empresa tiene una fábrica, tiene un depósito, tiene una logística, tiene oficinas. Digamos, ¿cómo se resuelve ese pedido? ¿Cotizás un protocolo para cada sector o decís, bueno, a ver, empecemos con el sector crítico y si piden más, hacemos más? ¿Cómo eso se resuelve? Por lo general, yo cuando cotizo, le cotizo por toda la empresa. Si hay administración, le tomo un puesto, mínimamente un puesto administrativo, tomamos el puesto de logística, en producción, si hay 3 o 4 sectores, tomamos 3 o 4 puestos por sectores. O sea, le hago un paquete total. No lo tomo por un sector. A menos que me diga, solamente quiero hacer estudio de ergonomía de este puesto, que sea un pedido específico. Si a mí me dice, piden este estudio de ergonomía, yo cuando voy le digo, mira, hay que hacerlo de todo esto. Ahora, tengo 5 escritorios distintos. Tomo un escritorio, puede ser el más complejo. Si le tengo que hacer a rajatabla, tendría que hacer todos los puestos distintos que hay. A ver, me ha tocado hacer en laboratorio 100 puestos de trabajo. No pasa siempre. No pasa siempre. Es No. muy complejo llegar a hacer eso. Pero, aparte del tiempo que me llevo, 3 meses de trabajo. Pero, para relevar y demás. Pero independientemente de todo eso, consideremos que tiene que ser representativo. O sea, si lo hacen solamente de la parte de producción, no es. Yo les recomiendo que le hagan, preferible que tomen un poco de cada uno, las peores condiciones, que le va a ser mucho más útil. Bien, y en cuanto a los valores, Cristian, ¿cómo te manejas? ¿Alguna tabla referencial? ¿Tenés valores propios? Yo más o menos tengo estipulado cuánto puedo realizar en relevamiento y cuánto tiempo me lleva a mí un estudio de ergonomía. A mí un estudio de ergonomía, un puesto de trabajo, puedo relevarlo en promedio en 2 horas, 2 horas en campo. Más o menos un puesto tipo. Hay algunos puestos que me llevan más y otros que me pueden llevar menos. Pero el promedio son 2 horas. Ahí yo ya sé que en un día de trabajo puedo llegar a hacer más o menos 4 puestos, máximo 5, pero 4 puestos de trabajo. Ahí ya tengo una jornada que les recomiendo esto, porque si bien hay valores específicos para que le podemos asignar tanto valor a esto, un valor representativo para que ustedes tengan un mínimo para no perder, ¿sí? Para no perder tiempo. Después está la parte que es mucho más tiempo de evaluación, que es toda la parte de método de evaluación, análisis de riesgo. Lleva muchísimo tiempo, consideren que en muchos casos se pueden utilizar software para poder aplicar esto, que también tiene un costo, que hay que plantearlo también en el presupuesto. Además, tenemos que armar planilla número 1, tenemos que imprimir las planillas. O sea, si hay un día de relevamiento, mínimo tengo 2 días más como mínimo para poder hacer todo el protocolo de esos 4 puestos, con el Bien, método de evaluación y demás. O sea, estamos hablando de un estudio completo. O sea, son 3 días de laburo para hacer 4 puestos. O sea, ahí pueden valorar más o menos el tema. Si hay que hacer planilla 3 y 4, también me va a llevar otro día más de trabajo, juntarme, ir al lugar. Calculamos que en relación a los horarios mínimos establecidos, podemos establecer una unidad funcional, una unidad básica de medición, como tiene el COPIME, podemos usar el valor monetario directamente asociado con el tema de las horas que tenemos y podemos calcular. Pero es un estudio de esa manera. Después, ¿podemos usar un valor? Sí, pero es algo representativo. Ya después el valor es cada uno de los profesionales. Pero con bien. eso que les estoy presentando, les va a servir bien. Claro, o sea, vos calculás aproximadamente el tiempo de trabajo, las horas, la carga horaria y después sí, bueno, yo mi día lo quiero cobrar Mirá, tanto. ¿Es un valor tuyo o es de algún consejo? Viste que hay valores por todos exacto, lados. pues, Y, exacto, puedes tener un consejo, tal cual. y listo, y ahí pones un número. Bien, bueno, ahí Alexis levantó la mano y después le quería pedir de Alexis a Simón y a Mario, que habían dicho unas preguntas por chat, bueno, que también a continuación de Alexis levanten la mano y ya la compartan con todos, la hablamos. ¿Sí? Alexis, ¿cómo te va? Bueno, te Buenas escuchamos. tardes. Cristian, una pregunta, porque me pasó a estar en alguna otra formación y aparece la superposición de, supuestamente, los 25 kilogramos como carga máxima en el protocolo de la 886 y levantamiento manual de cargas que según frecuencia y cantidad de horas me permite más con la tabla número 1. Y Y algunos en la tabla número 2 profesionales... también. La tabla número 2 te permite 27 y en la número 1 te permite 32. Es Bien, cierto. Eso es una precisión de la legislación.
pero al existir la 886 con la limitación, esa tabla, esos valores máximos se bajaron a 25. O sea que hoy, en donde dice 27 en la tabla número 2 y en donde dice 32 en la tabla número 1, es 25 el máximo. Eso está puesto... Entiendo. Pero si yo bajo el máximo, debería bajar en escala. No, no necesariamente, no necesariamente. Ahí lo que bajás es el concepto de fuerza límite que puedes hacer. No quiere decir que los demás sean proporcionales. Lo que hicieron acá fue determinar que 32 kilos, digamos algo que viene por este lado, está relacionado mucho con el género, ¿sí? La resolución no establece género. El levantamiento manual de carga no establece género. Entonces se estipulaba 32 kilos, todo lo que estamos acá presente, calculo que una vez habrá levantado, 32 kilos es mucho peso. Entonces, ¿qué hizo? Se hizo una media. Y la media estaba estipulada para que sea más representativo de toda la masa, hombres y mujeres, de los distintos géneros. Entonces se bajó a 25. Pero se bajó por esa condición y para poder llegar a unificarlo. Ahora, el criterio, o si sacaron algún comunicado, no desconozco. No sé si hay una resolución o algo específico Perfecto. que Es un criterio profesional, pero no No, legislativo. no. Es legislativo porque está en la resolución máximo 25. Ya en la resolución de la 886, en la última, en la cual vos te basás para levantamiento, no puedes hacer más de 25. Está escrito. Ya Bien. no se Sí, puede hacer más. hubiese sido correcto en la redacción de la norma modificar la anterior. Pero vos fíjate que el 351, al igual que el 295, no se modificaron jamás. Lo que se fueron sacando fueron correcciones e incorporaciones, tanto en la parte química, tanto en la parte de ruido. O sea, siempre se fueron sacando alguna que otra, como pasó recién con lo que un compañero comentaba de 1338 y la 905. Se sacan Sí. complementos que no sé si la verdad es optimizar, pero sí clarifican un poco más el concepto o lo modernizan un poco más. Vetar la 295 por eso es muy difícil. Sí estoy de acuerdo que podrían haber sacado alguna especie de comunicado que diga, bueno, es una pequeña leyenda, tal. Eso estoy de acuerdo. No, desconozco, capaz que lo hay, no lo sé. ¿Eh? Sí sé que con la 886 se limitó el peso, pero no lo sé si hubo algo más. Vos me estás confirmando que no, así que seguramente vos también lo investigaste y lo averiguaste. Yo lo he averiguado, no lo he encontrado, por eso te digo, no encontré nada. Pero la 886 es la última de la SRT y se establece máximo 25. Por lo tanto, por eso te digo que ahí tendríamos que tomar ahora, bajo esta apreciación, 25 en 32 y en donde dice 27 en la tabla número 2, también 25. Porque es el máximo, el resto no lo modifica. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Gracias a vos, Alexis. No sé si Simón quiere contar su pregunta al aire. Bien. Mario, que también había mandado una pregunta por chat. Mario, ¿la querés comentar al aire? Así la hablamos. Sí, buenas noches a todos. Gracias, Cristian. Daniel, mi pregunta es la siguiente. Había escuchado que esta resolución estaba en etapa de revisión, iban a hacer una actualización. De esta manera facilitarían el método y también escuché de que ya no intervenía más el médico de medicina laboral para la firma de las planillas. ¿Es así? Puedo confirmar, de lo que acabas de decir, te puedo confirmar algunas cosas y otras no. Sí hay una nueva revisión, sí se está trabajando, es una nueva resolución en la cual va a haber otra planilla más, va a existir la planilla número 5, creo que van a ser 5 planillas, donde también te puedo confirmar que se están incorporando algunos otros factores de riesgo distintos, está incorporándose los factores psicosociales y no solamente la bipedestación, sino también el sedentarismo, o sea, medir también el tiempo que uno está sentado. Eso sí te lo puedo confirmar. Lo que me acaba de decir de médico laboral, no te lo puedo confirmar, no lo sé. Realmente no lo sé. Lo otro sí, porque es técnico, y del COPIME hemos escuchado, tal vez, Dani, bueno, me vas a dejar mentir, que hay modificaciones, se está trabajando sobre esa resolución. No sé cuándo va a salir, no tenemos mucho más que eso, pero sí sé que se está trabajando y que va a haber una nueva versión. Bien, Gracias. sí. Yo lo que No, puedo agregar es que em, en particular en este año, el COPIME, a través de la Junta Central de los Consejos, que agrupa a los 10 consejos de ámbito federal y Ciudad de Buenos Aires, COPIME incluido, ha empezado a trabajar con la SRT.
de diferentes maneras. Una de esas cosas, uno de esos puntos que se está trabajando es la capacitación. Van a haber publicidades donde la Junta Central anuncia en conjunto con la SRT seminarios. Estos seminarios son ni más ni menos que la gente de SRT que redactó la norma nos van a explicar en primera persona ellos mismos qué quisieron colocar, qué quisieron escribir, qué significa, qué se pide en una inspección, etc. Recomiendo que estén atentos y que no se lo pierdan porque, digamos, es muy interesante. La gente que escribió la norma, no cualquiera, no alguien que la leyó y la está explicando, no, no. La gente que la escribió nos va a dar una explicación de qué significa cada cosa. Le vamos a poder hacer preguntas y además nos van a decir qué pretende ver la SRT cuando hace una inspección. Es más que interesante. La semana que viene se comienza con trabajo en altura, la famosa resolución 61, donde el arquitecto Fabián Zapa de la SRT, que es una de las personas que trabajó en el grupo que redactó esa norma, va a dar una exposición. Por otro lado, con la SRT ya estamos comprometidos, nos van a llamar por primera vez, nunca pasó antes, van a llamar a los consejos de la Junta Central a esas mesas de trabajo donde se discuten las modificaciones de las resoluciones. Esto incluye la 295. Con lo cual vamos a participar, vamos a estar en la mesa. Normalmente los consejos y los profesionales, por supuesto, nos enterábamos cuando la norma estaba terminada y publicada, sin posibilidad de agregar ningún comentario o recomendación o idea o aporte desde la aplicación en el campo, porque nosotros somos el último eslabón de toda la cadena. Somos los que llevamos la norma y tratamos de la mejor manera que se pueda de que se implemente. Entonces, bueno, eso va a ocurrir este año. Todavía no hubo reuniones por la 295. Está dentro de los temas a avanzar con la SRT. Así que cuando comiencen estas reuniones, esperamos, por lo que tenemos conversado con la SRT, estar ahí en esa mesa. Es lo que quería agregar a... Tenés silenciado el micrófono. Sí. Perdón, no sé hasta dónde escucharon. Decía, si alguien tiene alguna pregunta, por el chat compartí información oficial de la SRT y de ergonomía, ¿no? Una guía de la SRT, la resolución y el formulario, el famoso y típico formulario editable, para que lo tengan por las dudas. Eso sale de la página de argentina.gov. Mientras alguien que tenga alguna consulta, levante la mano. Sin miedo, ¿sí? Aprovecho también para comentar que, bueno, este es un primer contacto para los que se suman recién a este tipo de conferencias. Pueden escribir por este tema o por otros a la Comisión de COPIME de Higiene y Seguridad, copime@copime.org.ar, y eso nos llega a nosotros y contestamos, ¿sí? Así que bueno, ese es otro recurso que tenemos. Bien, ¿alguien que tenga alguna consulta? Bueno, nada más. Voy a leer, Simón, no sé si está o no, pero leo la pregunta de Simón, Cristian, como para ir haciendo un poco de tiempo, a ver si además tiene una consulta. Simón preguntó si confort térmico y carga térmica son dos cosas diferentes. Sí lo son. Uno es perceptivo y el otro es un factor de riesgo asociado directamente a factores completamente distintos. Confort térmico y carga térmica está asociado con condiciones de temperatura, de frío y de calor, pero que ya afectan a nivel corporal, generando otra patología. Lo que tenga que ver con confort térmico es qué tan cómodo me siento, nada más. ¿Sí? Es muy distinto.
se mide distinto. Uno mide una relación y lo que tenga que ver con carga térmica y estrés térmico se mide en condiciones de viento, se mide en condiciones de temperatura, tipo de vestimenta que utilizan, ventilación del lugar, o sea, hay otro canal completamente distinto. Ahí ya medimos tiempos de exposición a una temperatura determinada, medimos también los factores que puedan llegar a hacer con la hidratación, o sea, no, sí, es muy distinto. Bien, buenísimo. Por último, voy a aprovechar para aquellos que la semana que viene, Viviana pregunta por el chat si los protocolos de ergonomía llevan encomienda. Se puede pedir la encomienda, algunos consejos para pedir la encomienda. Eh, por el momento no me lo han pedido, pero siempre es garantía del profesional que lo realiza tener una encomienda profesional. ¿Sí? O sea, no es lo mismo, en otros estudios sí se pide la encomienda profesional, en este caso no me lo han pedido, pero si el colegio la da y ustedes la quieren ofrecer, la pueden ofrecer, es garantía también del profesional que lo está haciendo, ¿no? Bien, bueno, yo mientras tanto voy a buscar para compartir con ustedes el link de inscripción para aquellos que quieran inscribirse en el seminario de la SRT la semana que viene, Resolución 61, Trabajo en Altura, ya que estoy, aprovecho la oportunidad y lo compartimos. Denme un segundo, que lo busco por acá. Espérenme un segundo que lo tengo por mail, un segundito. No tenía pensado, pero... Bien, acá le voy a compartir. El link, están a tiempo de anotarse. Hay muchos inscritos, muchos. En este link, esto lo lleva a un formulario Forms, donde anota sus datos. Le va a llegar por mail el link de del seminario y hay una parte importante del formulario que aquel que quiera adelantar preguntas para el expositor, las anota, nosotros después las vamos a filtrar y le vamos a adelantar al expositor algunas preguntas para que sepa un poco cuáles son las principales dudas, ¿sí? Bueno, chicos, si no hay Perdón, más quería hacer consultas, una pregunta. Augusto, ¿cómo te vas? Dale, sí, cómo no. Bien. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad del profesional si después de asesorar no pueden hacer las mejoras o no las quieren hacer o no ocurre nada y solamente queda el estudio? Bueno, a ver, por eso comentaba que para hacer la parte de recomendaciones, no lo hagan ustedes solos, que formen este equipo y que sea Mm. un acuerdo y que esté pactada esa mejora con un compromiso de parte de todos los que forman parte de ese estudio, ¿no? Porque lo hace uno, nosotros tenemos compromiso directo sobre Mella 1 y 2 y evaluación, porque es directamente lo que nosotros hacemos. Ahora, sobre la ejecución de las medidas correctivas es de la empresa. Nosotros podemos establecer, pero si no firmamos que se hicieron, es un problema de la empresa, no están hechas. Al igual que si las medidas correctivas que se plantean ahí es un conjunto de ideas de un grupo de personas, hasta que no se evalúan, no van a decir si está bien o está mal. Ahora, si nosotros las evaluamos mal, ahí es otro tema, pues ahí sí es algo profesional. Pero si No, pero el tema del cumplimiento y es directamente de la empresa. Es como, no sé, cuando hacemos un estudio de iluminación y de repente tanto la lamparita quemada, mm, dio mal, sí, dio mal, pero la lamparita no te las cambio yo. ah, ¿Viste? Es como, como, poco está bien que hacemos de todo, pero tampoco tanto. muchas gracias. No, No, de nada. nada. Ahí estoy pasando la fecha del seminario, que es el 28. Bien.
Bueno, hasta acá llegamos entonces, Cristian, ¿te parece? Parece. Cualquiera que le surja, que se sienta a hacer el protocolo por primera vez o por no primera vez, le agarra alguna duda y demás, bueno, la comunicación ahora va a ser un poco más lenta, pero puede ser por mail, nosotros contestamos, ¿sí? Estamos a disposición para este y para otros temas, desde la Comisión de Higiene y Seguridad. Bueno, sin más, quería agradecerle a Cristian por su tiempo. Esta presentación en unos 15 días va a estar colgada en el canal YouTube de Copime. Si entran hoy, va a estar la del año pasado, ¿sí? Con el material que presentó Cristian y demás. Así que bueno, darle las gracias a todos los participantes, a Cristian, y bueno, será hasta la próxima conferencia, ¿sí? Hasta la próxima, gente. Bueno, Hasta gracias luego. Cristian y gracias a todos, ¿eh? Buenas noches.